Ji-Yu tiene talento para la pintura y está haciendo un cuadro familiar para un día especial para su familia. Ella está casada y su suegra no es para nada amable y le saca en cara que seguro es porque considera a su familia unos pobretones. Y le pide que lleve a su hijo, Sehyuk, a su reunión familiar para que le consiga un trabajo en la compañía del padre de ella. Pero Ji-Yu le dice que no porque él es feliz en su trabajo. Ji-Yu tiene una hermana, es Yura, y es probable que se case con Do-guk, quien es el CEO del lugar donde trabaja Sehyuk. Esto la suegra lo ve como dejar en ridículo a su hijo. Ji-Yu llega a su casa y ve que su madre solo tiene fotos de Yura posando con ella. Y llama a un asistente para preguntar por su familia. Y se entera que todos están en la exhibición y le dice que su esposo no irá porque está en su trabajo. Eso sorprende al asistente Kim porque el esposo está ahí pegado a lo que dice Yura en la exhibición. Ji-Yu llega a la expo y llama a la oficina de su esposo a preguntar por él y le dicen que salió por un asunto y que además renunció. Y eso justo cuando ella encuentra el auto de su esposo junto a una carta de renuncia. Ji-Yu es tan condescendiente con su esposo y este le dice que quiere decirle algo al finalizar el evento y que espera que no se moleste. Y ella responde que ¿por qué se enojaría si confía en él? Ji-Yu muestra a su madre la pintura y tanto ella como su hermana Yura menosprecian su arte, pero es más evidente en la madrastra. Y Ji-Yu no se calla y le dice que lo hizo de todo corazón. Y justo llegan unas señoras que ven la pintura y le elogian. Incluso detienen a la madre cuando se quiere llevar la pintura y ella sigue menospreciando a Ji-Yu diciendo que solo es una principiante. Para después meterle cuento de que ella almacena sus pinturas para incrementar su valor y Ji-Yu se lo cree. Y le cuenta que está copiando pinturas para que se den a hogares y albergues, porque se ve mejor cuando es pintado y no una simple copia. Y la madre le dice que continúe y que las haga idénticas. Ji-Yu nota que en su pintura hay una mancha e intenta quitarla, y en eso llega Do-guk, quien le alcanza alcohol para que la limpie. Y al ver su pintura le dice que el hiperrealismo muestra algo real, pero que en realidad no lo es. Y en eso llega Yura con Sehyuk, y ella comienza a hablar de lo talentosa que es Ji-Yu y comenta que su esposo es quien debería estar elogiando a su esposa, ¿o es que acaso no la ama? Y Ji-Yu rompe este momento incómodo contando la historia de cómo ella fue la que se confesó a él y le dijo que si iba a buscarla era un sí a sus sentimientos. Pero él en ese momento respondió que ella le dijo que iba a esperarlo ahí y solo la abrazó. Y Yura dice que uno nota los sentimientos a través de la mirada, y Do-guk agrega que cada uno lo demuestra a su manera. Y Yura va y agarra el brazo de Sehyuk, y Ji-Yu nota de la forma especial en que su esposo mira a Yura. Ji-Yu va al baño y al salir se cruza con Do-guk, que está yéndose, y ella le agradece por cuidar de su esposo en el trabajo. Y Do-guk le pregunta por qué siempre agradece a nombre de los miembros de su familia, y ella responde que es porque son familia. Pero él le dice que si acaso ellas las consideran a ella su familia. Y Ji-Yu le dice que es un grosero por decirle eso, y él la toma del brazo y le pregunta si realmente no lo sabe o pretende que no lo sabe, y luego la suelta, y se disculpa y agrega que no volverán a verse. Más tarde, en la subasta, una de las señoras gana una de las pinturas y avisa que es falsa, y es que antes un experto la ha revisado. La madre dice que no es cierto y que quién sería capaz de copiar el estilo del artista, y la señora señala a Ji-Yu y se acerca con la policía, y la madrastra junto al manager Kim le piden que asuma la responsabilidad y terminan acusando a Ji-Yu, y la policía se la quiere llevar detenida. La hicieron caer en una trampa desde mucho antes, porque esas pinturas supuestamente almacenadas las subastaban como originales. El esposo, en lugar de estar con Ji-Yu, va a consolar a Yura, que culpa a su hermana del desastre de su galería, y ahí Sehyuk le dice a Yura que se casó con su hermana solo para estar cerca a ella, que pensó que eso bastaría, pero luego la vio salir con Do-guk y no podía soportarlo. Yura le dice que pare, y que obvio se había dado cuenta de lo que él sentía, que su hermana era la única que no lo notó, y que la seguía a la corriente porque se veía lindo, pero que quiera llegar más lejos, nunca. Y se dan cuenta que Ji-Yu estaba escuchando todo, y Yura se va, y Sehyuk tras ella, pero Ji-Yu lo detiene para decirle que si todo lo que dijo era mentira, y Sehyuk responde que eso era lo que le iba a decir al terminar el evento, y le muestra que la carta de renuncia que encontró en realidad era una solicitud de divorcio. Comienza a llorar mientras le reclama, pero aparece la policía y sale huyendo, y ahí su madre la llama y le pide que regrese y que cómo les va a pagar así si ellos la adoptaron y criaron. La mujer le sigue rogando que regrese y que lo haga por su familia, y en eso Ji-Yu choca y luego pasa un camión que le impacta y empeora el accidente. La operan y dicen que es muy grave y que solo queda esperar a ver cómo reacciona.
Pero la madre manipula los aparatos y desconecta todo, y se sienta a decirle que nunca le cayó bien, incluso cuando fue a adoptarla. Y cuando ya en casa, a pesar de tener todo, lloraba porque los niños del orfanato no tenían lo que ella sí. Y fue así que, por curiosidad, a ver cómo actuaba, comenzó a hacerle maldades, porque le molestaba que a todo dijera que estaba bien. Y antes de irse, le dice que en su próxima vida no sea tan buena. Se va y entra el secretario y le pasa una llamada y conecta todo. En eso, Ji-Yu muere. Mientras que la madre, ante la prensa, comienza a ser responsable de lo sucedido a Ji-Yu. Intentan resucitarla, mientras ella pide a los dioses que ahora que sabe todo, quisiera una nueva oportunidad. Ji-Yu despierta con el sonido del despertador y Yura está a su lado diciéndole que debe ir a probarse el vestido de novia. Y ella cree que todo fue un sueño, pero al ver la fecha, ve que ha regresado un año en el tiempo, y en su muñeca ve la fecha en que murió. Mientras se prueba el vestido, recuerda que todo eso ya lo ha vivido, y cuando la muestran a su novio, ella pregunta cuántas novias han terminado su compromiso antes de lucir el vestido, porque al parecer ella será la primera. Y agarra una pluma del saco de Sehyuk y rasga su vestido, y tira el buquet sobre su cabeza, y le dice que está terminando con él, y que va a avisarle a su familia y a Yura, a quien él ama, que no habrá boda. Y al no haber respuestas, le dice que no lo negó, y que ella lo sabía y se va. Llega Yura y Sehyuk le dice que su hermana no se va a casar, mientras que Ji-Yu ha ido a avisarle a su mamá que no se casará. Y cuando llega Sehyuk le pregunta a la madre si pueden posponer la boda, hasta que se arreglen las cosas. Y Ji-Yu sale a decir que parece que no entendieron y que no se va a casar. Sehyuk la saca para hablar y Ji-Yu le dice que sabe que solo se casa para estar más cerca de Yura, y que ella no está a su alcance, y como ella es adoptada, él no se siente inferior, como si lo haría con Yura. En eso llama a la mamá de Sehyuk y él le pide que no le diga nada. Y la madre le dice que escogerá un hanbok más caro, pero que es un día especial. Obvio, eso lo paga Ji-Yu. Y Ji-Yu decide colgarle y se va a ir, pero Sehyuk se arrodilla y le dice que ella sabe la situación económica de su familia y que cuentan con ese matrimonio. A lo que ella responde que ya no es como antes y que dejará de ser patética y se va. Y cuando entra a su casa, escucha la conversación de su hermana con su madre, donde le dice que quiere casarse con Do-guk, que cuando lo vio, lo decidió. Y la madre le dice que es mejor que la primera boda de sus hijas sea la de ella, y no la de Ji-Yu. Igual, ella ya canceló, así que la apoya. Y Ji-Yu se dice a sí misma que ¿qué harán ahora? Porque ella también quiere a Do-guk. Y se reúne con la periodista que es prima de Do-guk y después de contarle su historia, le pide que se lo presente. Pero la periodista le dice que no va a ser fácil, primero porque es un CEO de una empresa, después que su familia no es fácil y tercero es que tiene una personalidad muy peculiar y que no va a salir con ninguna mujer. Aún así, ella quiere intentar y le dice que se reunirá con Yura al día siguiente y solo necesita saber el lugar y la hora. Y Ji-Yu llega antes y se presenta y él, sorprendido, la llama por su nombre. Y eso también la sorprende a ella porque no sabía que la conociera. Él le dice que ha investigado a la familia de su cita y que sabe que es la hermana mayor de Yura y que se va a casar pronto. Pero ella, sentándose, le responde que es adoptada, así que no es su hermana y que ya no se va a casar. Y va al grano, porque le dice que el matrimonio es negocio, así que mejor por qué no se casa con ella en lugar de Yura. Y él, incrédulo, comienza a reírse. Y le dice que por qué debería escogerla a ella, quizás porque es más atrevida, y le saca una llave del hotel. En eso llega Yura y se va a sentar, pero Do-guk lo evita y le dice a Ji-Yu que decida. Y Yura, preocupada, llama a su hermana para hablar y Ji-Yu le dice que no, porque deben usar la llave. Y Do-guk se para y se van juntos abrazados. Y cuando llegan a la habitación, ella intenta abrir la puerta y no puede. Y él, serio, le dice que si se pone ansiosa, la comerán. Y luego entran, mientras que abajo, Yura le cuenta desesperada lo que pasó a Sehyuk. Ji-Yu se sorprende al entrar a la habitación, ya que es como el estudio de Do-guk, y él le pregunta si acaso esperaba algo más. Ella dice que no, y cuando Ji-Yu lee un mensaje de Yura donde le dice que la esperará abajo, Ji-Yu le pregunta a Do-guk si puede quedarse esa noche allí, y si él no tiene planes, que también se quede. Pero él responde que no se quedará a dormir a menos que compruebe algo, y se acerca más y más. Y ella le dice que no es su tipo y que tendrá que seducirla. Y él responde que eso está bien, se muestra segura, y hace que las personas quieran escucharla. Así que Ji-Yu se siente más en confianza y comienza a hablar de su plan y los beneficios de casarse en el ámbito de los negocios. Ella agrega que no será una molestia en el matrimonio y que después de un tiempo se divorciarán. Y después de pensarlo un rato, él responde que será interesante. Y así cierran trato. Después de un rato, Ji-Yu ya está ebria y le hace bromas a Do-guk
Y cuando él va a atarle el cabello, le dice que está muy delgada y que si quiere ser su esposa deberá subir un poco porque no quiere que ella muera antes que él. Y ella le dice que una vez falleció y que vio pasar su vida como si fuera un álbum de fotos, pero que no tenía un momento especial que quisiera conservar. Y le dice que va a cambiar y que todo será diferente. Y cuando va a caerse, él la sujeta delicadamente. Ji-Yoo despierta al lado de Do-Guk y se pregunta si lo hicieron. Y se dice que no se ve mal dormido. Sale del hotel y al llegar a su casa la ataja su ex, pero ella lo ignora. Y al entrar a su casa, su madre la recibe con una cachetada y le reclama por irse con el hombre que su hermana ama. Y lo mismo su papá, que le dice que se case con Sehyeok. Y Ji-Yoo dice que no lo hará porque él ama a otra. Y que se dejen de tonterías porque ya durmió con Do-Guk y ellos saben lo que eso significa. La madre ordena que encierren a Ji-Yoo en su cuarto y así lo hacen, y como siempre lo han hecho a lo largo de su vida. Y se da cuenta que nunca la quisieron en realidad. Así que se calma y se dice que ya no será la víctima. Y recuerda que le dijo a la reportera que tomara una foto de ellos en el hotel con una nota que dijera que estuvieron juntos y que quizás se casen. Pero solo publicaron la nota y la reportera le dice que el grupo Teja, el de Do-Guk, sacó el artículo y estaban hablando hasta que el guardia le quita su celular y le pide que se tome sus pastillas. Ella finge tomarlas y las guarda, y mientras se ata el cabello tiene algunos recuerdos de la noche anterior. La familia de Do-Guk le pregunta si se va a casar y que cuándo pensaba contárselos. Él responde que sí y que les diría cuando ya tuvieran una fecha. La más alterada por esto es su madre, y le pregunta por qué tiene que casarse con ella y no otra, y él responde que tiene que ser ella porque es bonita y está enamorado de ella. Mientras que Ji-Yoo le ha pedido a unos niños que pasaban por ahí que les preste su celular un ratito, y es para llamar a Do-Guk, y le cuenta que está encerrada y que vaya a su casa. Y él se despide de su familia diciendo que realmente quiere conocer a esa mujer y su familia, excepto la madre, piensan que de verdad está enamorado. La madre entra y comienza a burlarse de Ji-Yoo por creer que Do-Guk se ha enamorado de ella y que nadie la ama, ni su madre que la abandonó. Y cuando voltea, ve a Do-Guk escuchando todo y entra a llevarse de la mano a Ji-Yoo. Y se queda a conversar con la familia y les dice que se casará con Ji-Yoo y que quiere que sea pronto. El padre dice que si se aman, pues no le queda de otra que aceptar. Obvio, las dos mujercitas comienzan a reclamar y a hacerse las víctimas. Y Yura agrega que cómo es posible eso si se acaban de conocer. Y Do-Guk responde que eso sucede cuando conoces a la persona destinada y que espera que ella también lo haga en algún momento. Y toma la mano de Ji-Yoo y se despide. Pero dice que se llevará a Ji-Yoo con él porque deben hablar. Y Ji-Yoo, sin decir nada, pide su celular. Y Do-Guk, mirando a la madre, dice que de ahora en adelante él cuidará de Ji-Yoo. Salen y él la ve preocupado y le dice que primero van a comer. En la cena están callados y Ji-Yoo se ve tensa. Es incapaz de comer y dice que no puede comer esa comida y que prefiere comida precocida o envasada. Y él se la lleva al parque y le compra lo que pidió. Ella comienza a hablar de negocios, pero él le pide que coma primero porque no se ve bien. Y ella le dice que seguro le tiene lástima porque ya vio cómo vive y cómo la trata su familia, y que hasta su verdadera familia la abandonó. Y que él estuvo a su lado y la rescató, y supone que el dinero es genial y que al fin tiene un socio confiable. Y come pero lo vomita. A lo que Do-Guk pregunta qué le han hecho en esa casa, y ella le dice que alguien envenenaba su comida y que al parecer era la única persona que la trataba bien, la ama de llaves, y la despidieron, y desde ese momento no sabe en quién confiar. Do-Guk la escucha conmovido y al escuchar que ella dice que quiere vengarse de quienes le han hecho daño, él le pregunta si la verdadera razón por la que quiere casarse con él es por venganza. Ella le dice que sí. Y él agrega que eso era lo que quería escuchar, a una mujer decidida. Y busca una flor y se la pone como anillo, y le dice que es temporal, y le pregunta si quiere casarse con él. Ella asiente y él le pide que muestre su respuesta, y él abre los brazos, pero ella va de frente a sus labios, y cuando se da cuenta se disculpa, pero él la acerca diciendo que no fue suficiente, y la besa. Se besan. Y a la mañana siguiente, su amiga reportera la llama para decirle que ha salido una nota con fotos donde ambos se ven besándose. Y ella concluye que fue él quien publicó el artículo y que fue todo preparado. Y pues parece que es cierto porque cuando le dicen que van a bajarse del artículo, él dice que no porque igual va a casarse con ella.
Mientras que en la casa, Yura le reclama a su papá por apoyar a Ji-Yoo y Do-guk, cuando ella lo vio primero. Y su padre responde que no hay nada que haga retroceder a un hombre si de verdad está enamorado. Y aparece la madre diciendo que se ha enterado que la familia de Do-guk no aprueba el matrimonio. Y cuando llega Ji-Yoo, ella les dice que esa familia la aceptará y que se casará. Y Yura es la que recogerá su ramo, ya que ella no tiene amigas. La madre va a ver a su hija y lo consuela diciéndole que si quiere algo debe aferrarse y que su padre acepta el matrimonio porque necesita aliarse con el grupo Tella y que ella se encargará de que la familia de Do-guk no acepte a Ji-Yoo. Esa noche, Ji-Yoo llega a casa de Do-guk y al entrar lo encuentra en la cocina y él le ofrece un café porque supone que no ha comido y lo prueba antes para que vea que no está envenenado y le sirve un plato preparado por él y ella le pregunta por qué hace todo eso y él responde que porque le gusta cocinar y él le muestra un contrato prenupcial con todo lo que hablaron la noche anterior y que ella le ponga fecha al divorcio y escoge el día que ella regresó. Entonces durarán juntos un año y ella agrega una cláusula que su matrimonio deberá ser aceptado por sus familias. Ambos firman la hoja aceptando y Do-guk le ofrece que se vaya a vivir con él, ahí a su casa, y eso la sorprende y dice que está loco. Pero él le dice que se quedará en casa de su familia, y le muestra que en la cocina tiene comida envasada y le hace un recorrido por la casa y al mostrarle la que será su habitación, ve que él ya tenía todo preparado. Y ella le pregunta si de verdad está bien que se mude, y él le entrega las llaves diciendo que es ya su casa, y puede ir cuando quiera y que estará con ella en esa batalla. En la empresa de Do-guk, ya los empleados están hablando de su matrimonio y su secretario recuerda haber visto a Ji-Yoo encontrarse con Se-hyuk, que también trabaja en su oficina, y no le dice nada, pero otras empleadas le comentan a Se-hyuk si conoce a la futura esposa, y que hasta un artículo salió, y él le responde que no expandan rumores y que regresen a sus labores. Yura está en el centro comercial con la hermana de Se-hyuk y se encuentran con la hermana de Do-guk, quien le pregunta a Yura qué le sucede a su hermana, porque escuchó que hasta hace poco se iba a casar con otro, y Yura mete candela. Dice que sí y que su hermana no está bien mentalmente y que tiene un complejo de víctima, y Duna se queda mirándola y le dice que le sorprende que describa así a su hermana, ya que esperaba que fuera igual que ella, y que está en búsqueda de un hombre rico y que parece que no considera a su hermana de su nivel, y se va. Mientras que la mamá de Se-hyuk ha ido a rogarle a Ji-Yoo que no cancele la boda porque no puede dejar a su hijo así nomás, sino que será de él. Y ella le responde que si va a succionar a alguien, que sea a su hijo. Y la madre comienza a jalar del cabello a Ji-Yoo y cuando aparece gente, la madre sobreactúa y comienza a rogarle hasta que aparece la hermana y le grita que por qué hace todo eso si fue ella quien se le tiró encima a su hermano primero. Y comienza a señalarla ante todos diciendo que canceló la boda con su hermano para casarse con alguien con mucho dinero. Y Ji-Yoo se siente señalada y juzgada y se va. Todo esto lo graba el secretario y es que fue preparado por la madre de Yura. Ji-Yoo da vuelta a todo y se jura no volver a repetir la misma historia. Ji-Yoo va al hospital a visitar a su abuelo, pero él no le quiere abrir y está adentro escondiéndose diciéndole que se vaya. Después, esa noche, Ji-Yoo va a pedirle a su amiga la reportera que le dé consejos para que pueda ser aceptada por la familia de Do-guk y le recomienda que se inscriba en unas clases de cocina donde va la madre de Do-guk y se presenta ante todas, sabiendo que ella es la comidilla de todas las señoras en ese momento. La dueña la entrevista para ver si la acepta y le pide que le muestre lo que le pidió. Y Ji-Yoo saca una pintura diciendo que nunca le especificó que tenía que ser un platillo y que lo que más ama es pintar y que acepta ese cuadro como un soborno. Pero la señora se niega y le dice que ella es artista, así que pagará por ese cuadro, y que si nunca ha pensado en vender su arte. Ji-Yoo, conmovida, pregunta si la acepta en sus clases. Y así es. Y al salir, le está esperando la madre de Do-guk, quien le invita a un té, y cuando llegan, ve que la señora ha citado también a Yura. La madre de Do-guk nota que no se llevan bien, y Yura, toda hipócrita, responde que sí, pero Ji-Yoo la interrumpe diciendo que no son cercanas. Y la madre agrega que por qué mejor Ji-Yoo no cede ante su hermana. Igual fue ella quien lo conoció primero. Y Ji-Yoo responde que nunca ha cedido ante su hermana porque en su casa nada era de ella. Todo era de Yura y que no solo ellas deberían decidir, sino que la opinión de Do-guk también importa. Y la madre la llama irrespetuosa por siempre tener una respuesta a todo. Y en eso aparece Do-guk y dice que solo fue a recogerla y no esperaba encontrar ese espectáculo. Y se la quiere llevar, pero Ji-Yoo prefiere quedarse y le da a entender que no parará hasta tener su aprobación, a lo que la madre le dice que ella no es suficiente para Do-guk y, en todo caso, si acaso lo ama, y ella se queda callada un momento. Y le cuenta a la madre que terminó su compromiso porque se dio cuenta que iba a ser traicionada y prometió no volver a enamorarse, pero conoció a Do-guk y sabe que él nunca la traicionaría y si lo hiciera, sabe que tiene una madre asertiva y segura que va a evitar que su hijo lo haga.
Y así se van juntos, y ella le pide que la lleve a la casa de él. Una vez ahí, Do-guk le dice que no se siente bienvenido en su propia casa y que para que sus familias los acepten, sería mejor que se conocieran y así parecer una pareja real ante los demás. Y ella le dice que le hará un archivo con toda su información y se la mandará. Y él le dice que es mejor solo hablarlo y le invita a una cerveza para que se suelte un poco. Y Do-guk le dice que puede amarlo. Solo así sus familias aceptarán ese matrimonio, porque su familia no gana nada uniéndose a la empresa de la familia de ella. Pero si muestran que nada puede romper su amor, pues dejarán que se casen. Y Ji-yu le dice que puede hacerlo. Y Do-guk le dice que entonces le diga que lo ama. Y ella se burla y le pide que él lo haga primero y la convenza. Eso es un desafío para él y le pregunta si acaso se puede imaginar cuánto la ama y por cuánto tiempo la ha amado. Eso la deja sorprendida y le pregunta por qué dirige una empresa y no es mejor un actor. Y se levanta para decirle que mejor le envía su información por correo y él le pide que le deje quedarse esa noche, ya que fue manejando. Y él se queda a dormir en el mueble y ella no puede dormir y se acerca a decirle que vaya a su cama, pero lo encuentra sudando y se acerca para escuchar lo que dice en sus sueños y comienza a darle palmaditas para calmarlo. A la mañana siguiente, la madre entra a casa de Do-guk y los encuentra en la sala dormidos. Y ella se levanta diciendo que no es lo que piensa, y la madre se ríe nerviosa aclarándole que es de mente abierta. Y al ver a su hijo dormir, le cuenta a Ji-yu que él nunca ha dormido bien en su vida, y le sorprende verlo así, y se va. Y le dice a Ji-yu que harán la presentación de las familias, pero con una condición, que guarde un secreto de Do-guk. Ji-yu va a avisarle a los de su casa que tendrán la presentación de familias, y le pasa la llamada de su abuelo a su padre, quien le dice que acepta el matrimonio. Y es que cuando la dejaron en el hospital, ella recordó que la llamada que le pasaron era de su abuelo pidiéndole perdón y que no se muera. Y por eso, ese día, ella le grita a su abuelo que se va a casar y que lo perdona, y en ese momento su abuelo abre la puerta y le pregunta si ya sabe todo. Y Ji-yu le dice que sí y se abrazan. Llega el día de la presentación y la cita es en un local de una fundación y la abuela explica que mejor un lugar privado para que no comiencen los rumores y la madre de Yura comenta que ellos no merecen ese trato, como si se sintieran avergonzados de unir lazos con ellos y la madre le dice que no es así y se presentan, pero se nota que no se caen bien. Están conversando y la mamá de Ji-yu ni presta atención y cuando le toca hablar dice que Ji-yu es adoptada y la mamá de Do-guk agrega que por qué sería eso un problema y que no es culpa de Ji-yu. Y sigue hablando mal de Ji-yu al decir que estudia arte y que nunca vendió ni una sola pintura en su vida y le preocupa lo que la gente dirá cuando se case. Y obvio, la familia de Do-guk se da cuenta que quieren hacer quedar mal a Ji-yu. Y Do-guk, al verla nerviosa, toma su mano y dice que no debe preocuparse tanto por ellos, y que ella es una gran persona, si no, no se casaría con ella. Y Ji-yu responde que sabe que no es una buena opción, por lo que quiere darles un obsequio y saca un cuadro que pintó. Y dice que su mamá hace copias exactas de pinturas de famosos para colgarlas en beneficencias o espacios públicos, y que se las da para que la puedan colgar en el local de su fundación. La mamá de Ji-yu está echando chispas y le pide a Ji-yu que salga un momento y la obliga a decirle dónde consiguió la pintura. Y ella le dice que pagó por ella y la madre lo comprueba. Y Ji-yu le muestra el certificado de autenticidad con la firma de su madre, que obviamente es mentira porque esa pintura es una réplica, como ella misma dijo. Y agrega que va a casarse a toda costa y que todos le van a dar su bendición y que será mejor que no la provoque. La reunión termina y se despiden. Ji-yu recibe una mirada de la madre de Do-guk y se retira. Yura sale enojada de su casa y termina tomando con Se-hyuk, y él le promete solucionar las cosas con Ji-yu, pero ella le cuenta que Ji-yu ya se presentó con la otra familia, y ella le dice que le ayude a solucionar esa situación. A la mañana siguiente, las mujeres de la familia de Do-guk hablan lo mal que se comportó la mamá de Ji-yu, y la hermana sugiere que Ji-yu ya se robó el corazón de su madre, pero la mamá dice que solo se siente mal por Ji-yu. En eso, llega el hermano mayor de Do-guk y Duna y le cuentan lo que pasó en la reunión. Cabe mencionar que él y Do-guk no se llevan bien. La reportera le comenta a Ji-yu que al parecer le agradó a su tía, la mamá de Do-guk, y Ji-yu recuerda que la única condición que le puso la madre para aceptar el matrimonio es que convenza a Do-guk de que regrese a la empresa familiar y que solo le da 6 meses para hacerlo. Ji-yu le prometió hacerlo, y al escuchar esto la reportera le dice que eso será imposible. Mientras tanto, Do-guk le pide a Se-hyuk que le hable claro, y Se-hyuk le dice que cómo puede querer quitarle a su prometida, y Do-guk responde que él llegó cuando su compromiso ya se había roto, y que está muy enamorado de Ji-yu, y no quiere que un tipo como él pronuncie el nombre de su futura esposa.
Esa noche, Ji-Yoo está empacando cuando de repente la llama Do-guk y se sorprende al saber que ella se va a mudar, por lo que le pregunta si quiere que la lleve. Pero ella se niega, y Do-guk le dice que la ayudará en todo y que no intente hacer todo por su cuenta. Y eso la hace sonreír, pero se pone seria cuando lo nota. Ji-Yoo sale y llega a Sehyok y casi la obliga a que vaya con él a dejarla a casa de Do-guk. Y cuando llegan, él le dice que le desea felicidad, pero que Do-guk no la hará feliz. Y Ji-Yoo le vuelve a sacar en cara el tema de que él ama a Yura y lo ignora. Hasta que él menciona que Do-guk intentó eliminar a su hermano tirándolo de un bote y que por eso su hermano tiene una discapacidad. Y que Do-guk dejó el grupo Taeya porque no quería dirigirla para evitar que salga a la luz lo que hizo. Y que le cuenta eso porque está preocupado por ella y que mejor vuelva con él. Pero ella lo rechaza y se mete a la casa. Y todo esto él ya lo tenía planeado con Yura. Y Ji-Yoo llama a su amiga, la prima, para que le confirme eso, y ella le dice que no sabe del todo cuál es la verdad y que el hermano mayor asegura que Do-guk lo empujó. Y ahora a Ji-Yoo se le ha metido el bichito de la duda, porque ella quiere confiar. Mientras que a Do-guk le informan que su hermano, el vicepresidente de la empresa constructora del grupo Taeya, ha cancelado los proyectos que tenía con su empresa, y cuando Do-guk llama a pedirle explicaciones a Young-wook, su hermano, este le dice que él tuvo la culpa por provocar rumores con su matrimonio y que eso afecta la imagen del grupo Taeya. Y bueno, Do-guk no se queda tranquilo e interrumpe una conferencia de su hermano ante la comunidad de residentes donde construirán un edificio y les cuenta que la constructora los ha sacado del proyecto por un asunto personal y que se ha hecho público, y que si de todas maneras desean que su empresa participe, y en ese momento somete a votación, y la gran mayoría vota que sí. Por otro lado, la abuela de Do-guk y el abuelo de Ji-Yoo han tenido una historia, y ella no lo perdona por haberse ido de su vida después de robarle, y el abuelo saca una maleta llena de dinero diciendo que le devuelve ese dinero robado con intereses, y que por favor cuide bien de su nieta porque tuvo una vida dura, y le ruega que por favor la acepte en su familia. Ella se niega a recibirlo y él hasta se arrodilla para rogarle y rogarle hasta bajarle sus pantalones. Ji-Yoo está acompañando a su abuelo en el hospital y él le dice que hará que su matrimonio sea un hecho. Y ella se pregunta por qué él habla como si pidiera disculpas. Y ve que hay alguien escuchando la conversación y sale. Y alcanza a la seguridad. Y ella le dice que sabe que trabaja para su madre, pero que mejor se vaya a su lado. Él le dice que todavía está viendo al lado de quién irse y que espere. Mientras que Ji-Yoo está en sus clases de cocina con la mamá de Do-guk, quien de curiosa se acerca a ver su postre, y le dice que cómo le va a preparar así a su hijo, y que decore un poquito, y mejor. Y las otras señoras comienzan a molestarla diciendo que anda ayudando a su futura nuera, y es que ya la trata como si lo fuera. Y en la noche, Do-guk cae de sorpresa en su casa y evita que Ji-Yoo bote el brownie que hizo, y la molesta diciendo que si acaso es alguna escultura, por lo pesado y compacto que luce, y ella le dice que lo bote, y él lo quiere probar pero no puede ni partirlo, y menos morderlo, y terminan botándolo. Y cuando él la ve queriendo alcanzar un paquete de ramen, él se acerca por detrás poniéndola así de nerviosa. Y mientras él cocina, le dice que solo quería verla. Y come primero de su plato para asegurarle que no está envenenado. Y él le pregunta si ya trajo todas sus cosas, y Ji-Yoo responde que solo lo necesario porque igual no estará mucho tiempo, y esa respuesta decepciona un poco a Do-guk y le dice que siente que se están alejando, y agrega que qué pasaría si su matrimonio falso se convierte en uno real, y ella responde que no pasará porque no le queda mucho tiempo, y que firmaron un contrato por un año, y que respete la línea que hay entre ellos. Do-guk se va y Ji-Yoo responde una llamada que resulta ser el hermano de Do-guk, y le pide citarse, y que prefiere que Do-guk no se entere. Ella le dice que irá. Do-guk está tomando esa noche y justo llega Yura fingiendo que es una casualidad y le da una llave diciendo que sabe mucho más que su hermana sobre hombres. Y él le dice que no siente nada por ella y Yura, desesperada, le muestra una foto diciendo que Ji-Yoo todavía está enamorada de Sehyok y él se levanta y le dice que se ha dado cuenta que ella considera a Ji-Yoo una simple huérfana y que no soporta que esa huérfana le gane y que brille más que ella. Do-guk se va, no sin antes advertirle que se detenga. Ya en su casa, la madre entra al cuarto de Yura y la encuentra desmayada, y es que se tomó muchas pastillas para dormir. Y en el hospital, Yura le cuenta a su madre lo que le dijo Do-guk y le dice que ella solo habla y no hace nada, y se va del hospital, molesta con su madre. Por la noche, Young-wook llama a Do-guk a decirle que qué pasaría si su futura esposa se entera de cómo es él realmente, y que la ve bonita, y se pregunta cómo se verá, enojada o llorando, y Do-guk se da cuenta y sale a buscarlo. Do-guk llega al puerto donde hay un restaurante, pero no se atreve a cruzar el puente por el agua. Y se le viene el recuerdo de él de niño pidiendo ayuda para salvar a su hermano, y le da un ataque de pánico. En eso, Ji-Yoo lo ve y se da cuenta que no está bien, y corre cuando Do-guk cae.
y él le dice que por qué ella sí cruza la línea entre los dos, y se desmaya. Llega la ambulancia y se lleva a Do-guk y Ji-Yoo. Al no encontrarlo, lo busca desesperada, y es que él es quien la encuentra. Y le dice que la estaba buscando y que se siente bien ahora. Pero ella insiste en que se haga un chequeo, y él le dice que ya sabe lo que tiene y los doctores no pueden hacer nada, y regresan a casa. En la mañana, llega una mujer buscando a Do-guk diciendo que es su amiga y se mete a su cuarto. Y ya después se presenta con ella diciendo que es su psiquiatra y que lo trata por el trastorno de pánico que tiene. La doctora muestra su sorpresa y nota que ella no lo sabía. Y en eso sale Do-guk y la echa de su casa diciendo que la verá en la clínica. Él le dice a Ji-Yoo que fue un simple ataque y que lo puede superar. Y ella, seria, le dice que no lo hizo anoche y que quisiera saber cómo ayudarlo. Y Do-guk solo le pide que no le haga caso a lo que diga su hermano y que deben preocuparse solo en que la boda suceda. Más tarde, Yoon-wook llama a Ji-Yoo y ella le dice que ya no quiere hablar y que cualquier cosa prefiere que Do-guk se lo cuente. Y el hermano le dice que él le va a contar de cómo dos hermanastros comenzaron a llevarse mal e incluso el incidente que ocasionó el trauma de Do-guk. Eso la deja con la intriga. Después de eso, ella se reúne con la abuela de Do-guk, que la citó para preguntarle su opinión sobre que su padre haya ido a pedirle que lo ayude con la alianza con otra empresa. Ella le dice que lo ayude siempre y cuando lo crea conveniente y que esté segura que no va a manchar su reputación. Más tarde, ella y Do-guk se reúnen con la familia de él para poner fecha a la boda. Hablan de que en un mes es pronto, pero luego sugieren que en 2 semanas sería mucho mejor. Y de repente llega Yoon-wook y la saluda, pero Do-guk lo ignora y no permite que Ji-Yoo lo salude, y termina yéndose, y cuando la mamá le pide los números de contacto de su familia a Ji-Yoo, ella le dice que mejor solo ellas vean eso, y que no cree que su familia quiera ayudar. Ji-Yoo y Do-guk llevan su invitación a la familia de ella, y Ji-Yoo pregunta si van a ir, y el padre responde que, obvio, que son familia, y en eso Yura comienza a reírse, y le dice que ¿para qué quiere que vayan si los considera sus enemigos? ¿O es que acaso no irán más invitados? Y su padre le pide que se comporte y que ha programado una cita ciegas para ella con el hijo de un empresario. Y Yura se despide diciendo que no irá a la boda porque tiene una fiesta. Más tarde, la madre le reclama a su esposo por hablarle así a Yura y que ahora que van a hacer alianza con un banco, ella quisiera la posición de CEO de la galería y luego podría pasarle el puesto a Yura. Y así todo queda en familia. Y el padre le dice que mejor se la dé a Ji-Yoo, porque como será esposa del heredero del grupo Teja, ella merece dirigir algo también, y qué mejor que una galería, ya que ella también pinta. Esto, obvio, enoja a su esposa, pero lo disimula, y cuando él va a tomar sus pastillas, ella le comenta si aún le hacen efecto, y que sería mejor cambiar la medicación. El esposo responde que se encargue de eso. Al día siguiente, van a la prueba del vestido, y la boutique citó por error a Sehyeok, ya que supusieron que Ji-Yoo se casaba con él, pero no, y cuando él se va, ve de lejos a Ji-Yoo salir con un vestido. Do-guk la ve deslumbrado y el diseñador comenta que ella luciría mejor si sonriera, y en eso ella ve a Sehyeok y él entra, y le reclama por escoger la misma boutique, y que se sintió dolida al inicio, pero ya no, porque al verla ahora, no se ve para nada feliz, como si lo estuvo con él, y les dice a ambos que les desea felicidad, aunque no sabe si lo será. Y la madre de Yura y el hermano de Do-guk se reúnen, y ella le muestra las imágenes del abuelo de su familia con su abuela, y le explica que él le ofreció mucho dinero para que permita el matrimonio de su nieta, así como que fue él quien desembolsó el dinero para comprar la pintura que Ji-Yoo le dio como obsequio a su familia, y que hay mucho interés para que Ji-Yoo entre a su familia, y lo deja con la duda de qué podría hacer. Esa tarde, Yoon-wook llama a Ji-Yoo diciéndole que de verdad necesitan reunirse, y Ji-Yoo le pide que le diga dónde. Mientras que Yura llega a la reunión con su cita a ciegas con un atuendo que los mayores considerarían inadecuado, y se comporta muy arrogante e incluso le dice al chico que él estuvo la semana pasada haciéndolo con 2 personas, y que mejor se lo diga él a su madre para que no vaya a pensar mal. Y cuando el chico se acerca a ella, Yoon-wook se interpone y empuja al chico, y se va a esperar a Ji-Yoo. Y cuando ella llega, le cuenta que sus padres se separaron y que luego llegó su madrastra y nacieron Do-guk y Duna, y que él siempre sobró. Y cuando ella le pide que vaya al grano, él le dice que ya debe suponer lo que Do-guk le hizo a su pierna. Y ella se levanta para irse y agrega que no va a escucharlo más, que ya llegó a la conclusión que no puede confiar en lo que él le diga. Y él la detiene diciendo que cuál es la verdadera razón para que insista en casarse con Do-guk. Sobre todo, la de su abuelo, que anda dando grandes sumas de dinero. Y ella no entiende lo que quiere decir, y en eso llega Do-guk a decirle que pare, y Yoon-wook responde que ¿qué hará si no lo hace? ¿Acaso lo volverá a empujar? Y que mejor se asegure de eliminarlo esta vez, si no, él dirá todo.
Do-guk lo toma de la camisa y lo empuja, y todo esto lo ve Yura, quien le cuenta a su madre lo sucedido y le pide que le consiga una cita con él. En casa, Do-guk le dice a Ji-yu que lo único que le pide es que no se reúna con él, y ella responde que lo hizo porque quiere ayudarlo, que su hermano es la razón por la que él no duerme bien ni respira bien, y que es mejor solucionar eso, y no debe evitarlo. Do-guk le pregunta si acaso está preparada para escuchar todo, porque al hacerlo estará cruzando la línea, y su relación será más profunda. Y ella le responde que solo siente que algo malo le puede pasar, y Do-guk suelta su mano diciendo que ahí está ella huyendo de nuevo, y le pide que si no puede manejarlo, mejor que no lo toque, porque ya está soportando demasiado. Al día siguiente, la abuela lleva a Ji-yu con una chamana y le dice que quiere saber qué significa realmente Ji-yu para su abuelo, y que en el pasado permitió el matrimonio de su hijo solo si adoptaba a una niña de un orfanato, y que ahora esa niña quiere casarse con su nieto, y que la forma en que se está comportando su abuelo la hace sospechar. Y la chamana le cuenta que el abuelo prestaba antes dinero, y que al no poder pagar, una señora se fue por su propia mano de este mundo. Esa mujer estaba en su último mes de embarazo, y el esposo comienza a hacerlo responsable de todo, y que su hija también murió por su culpa. Y después de eso fue con la chamana a preguntarle cómo librarse de su castigo en la tierra por lo que hizo. Y pues le dijo que adopte una niña y que la críe bien, y que solo así su fortuna regresaría. Y al ver a Ji-yu, le dice que no sabe si está viva o muerta. Ambas salen del lugar y la abuela comienza a decir que la chamana está loca, y le pide a Ji-yu que deje de llamarla presidenta, y que comience a decirle abuela. Do-guk llama a Ji-yu a preguntarle si ya comió, y ella le dice que comió con su abuela, y le cuenta que ahora llama así a su abuela, y se disculpa por lo de antes, y que no debió presionarlo y que no seguirá huyendo, y que hará lo mejor para salvarse ella y a él también, y le dice que lo llamará después. Ji-yu visita a su abuelo para darle su invitación a la boda, y él busca algo para mostrarle y le da una foto donde aparecen ella y su madre, y que fue su madre quien le dio esa foto, y que se parece mucho a su madre y a su padre Jin-wook. O sea, el padre que la crió es su papá biológico. Ella está sin palabras y llega la madre a querer abrir la puerta. Y el abuelo le dice a Ji-yu que se esconda y la mete en el armario, pero la fotografía cae. La madre entra y le pregunta por qué fue a ofrecerle dinero a la señora Tae-ya y que sabe que seguro él quiere que se casen para que Do-guk vuelva a ser heredero de la familia y así también él sacar una porción. Y la madre le dice que eso no pasará y que ellos apostarán por Jung-wook, el hermano mayor, y le pide que se mantenga al margen. Y en ese momento, la mamá nota la fotografía, pero el abuelo la distrae diciéndole que hará lo que ella le pida. Y la mamá le dice que le dé sus acciones a Yura y que prometa no decirle a Ji-yu que es la verdadera hija de su padre. Y el abuelo se sorprende al saber que ella conocía la verdad. Mientras tanto, en la casa Do-guk está esperando a Ji-yu y comienza a ver sus dibujos, y se queda atónito cuando ve el dibujo de una persona en un auto, y él se pone nervioso escuchando el sonido de un choque, y recibe una llamada de la policía, y cuando llega a la estación le dicen que Ji-yu no quiere decir lo que le pasó. Do-guk la lleva a su casa y cura las heridas que tiene en los pies, y la recuesta en su cama, y se va a ir, pero regresa a darle palmadita para consolarla. Ji-yu solo llora en silencio. Pasan unos días y llega el día de la boda. Ninguno luce feliz. La madre le dice a Ji-yu que su padre no la entregará al novio porque está enfermo y que tampoco lo iba a hacer porque ella no es de su familia, y le dice que intente ser feliz. Ji-yu agarra un florero y se lo va a lanzar, pero Do-guk la detiene. Y mientras Ji-yu está intentando calmar su furia, él le pregunta si acaso aguantó tanto para llegar a ese día y luego arruinarlo. Ella quiere irse, pero él la detiene sujetándola y haciéndola reaccionar. Y agrega que va a salir sonriente y será la novia más hermosa y todos la envidiarán. Y ella, decidida, dice que va a destruir a su familia y pide que la ayude. Él dice que lo hará, pero que le prometa sonreír. Y él entra de la mano con ella y la boda se realiza sin ningún contratiempo. Y cuando deben recibir los saludos de los padres, los de Do-guk parecen encantados de darle la bienvenida a su familia. En cambio, su madre resalta que debe estar triste porque su padre no fue. Y Ji-yu la abraza diciéndole que sabe que ella le dijo que no asista. Todos los asistentes celebran a los novios mientras Ji-yu da su mejor sonrisa, pero por dentro es su anuncio de venganza. Y al momento de la foto llega Yura con un vestido blanco y con un modelo de novia, y se coloca al lado de Ji-yu y publica una foto en sus redes. Pero Ji-yu zafa de ella y le dice que puede quedarse con sus seguidores en redes, pero que ella vivirá feliz al lado de su esposo. Los recién casados llegan a la casa y Ji-yu le rechaza una copa de vino y se va a dormir, no sin antes agradecerle por ese día. A la mañana siguiente, Do-guk se dispone a preparar el desayuno, pero encuentra una nota de Ji-yu donde le dice que ha salido a un viaje fuera de la ciudad y que volverá en 2 noches. Él se burla diciendo que se fue sola a su luna de miel.
Ella está caminando por la playa mientras piensa en que Do-guk le dijo que siempre estaría a su lado, y cuando voltea, ahí aparece él diciéndole que ella le dejó escrito el lugar donde estaría, y que por qué de todos los lugares tuvo que escoger el mar. Do-guk aprovecha ese momento para contarle que un día su papá lo llevó con su hermano a una fiesta en un crucero, y quiso asustar a su hermano. Él llevaba el celular que su mamá dejó antes de irse, y lo dejó caer al mar, y su hermano lo agarró del cuello obligándolo a ir por el celular. Pelearon y luego su hermano cayó del bote. Lo rescataron y ahí se hirió la pierna. Y su hermano nunca dejó de culparlo por eso. Y ella le dice que no debió ir a buscarla por el ataque de pánico que tuvo, pero él le responde que está llevando tratamiento. Además, que lo que más le duele es que ella lo ignore y sujeta su mano diciéndole que le extrañaba, que le gusta mucho y la abraza. Esa noche, Yura llama a Sehyuk para que vaya a recogerla, y es que un tipo no dejaba de acosarla, tanto que Sehyuk tuvo que intervenir golpeándolo, y ella dándole un botellazo, y al huir y esconderse, Sehyuk sujeta su mano y se sonroja, y ella le da un beso en la mejilla diciéndole que se ve lindo, y él no se aguanta y la besa. Ella le corresponde. Y los recién casados están algo nerviosos, o al menos ella, ya que el cuarto tiene solo una cama y el baño no es para nada privado. Así que cuando Do-guk pregunta quién se baña primero, ella lo tira a la cama y le dice que ella se bañará primero y lo cubre. Pero él le dice que lo justo es que ambos se vean. Ella le dice que está loco y ella de inmediato se mete a la cama y él con un control remoto tapa las lunas. Y ella mira sorprendida porque no sabía que se podía hacer eso. Y se disculpa, a lo que él le dice que no, que más bien eso le hizo sentir mariposas. Y que si quiere ver, que mire. Y ella es la que termina tapándose. Y para cuando él sale, ella ya le puso un futón en el suelo. Él intenta despertarla, pero ella sigue haciéndose la dormida. Y quienes sí pasaron la noche juntos fueron Sehyuk y Yura. Y cuando van a desayunar, él le pregunta si está bien con que la familia se entere que ya están juntos. Ella responde que no le importa, pero trata de evitar el tema. Mientras que Ji-Yu intenta calmar un poco el miedo de Do-guk caminando descalzos por la playa, y él poco a poco tiene contacto con el agua y se ponen a juguetear. Para esa noche, él le promete solo dormir mientras sujeta su mano, pero que no quiere dormir en el suelo de nuevo. Ella no quiere y le dice que ella dormirá en el suelo en su lugar, y él se niega y dice que solo van a dormir, que nada va a pasar, a menos que ella no se contenga y termine saltando sobre él. Al final, ella marca una línea y le dice que no la cruce. Y él se acerca, sin bromas, a decirle que si acaso tiene miedo de que lo que tienen no dure. Porque ese día ella se veía triste y pensativa, como queriendo guardar para ella cada momento. Ella se mueve para bajar al suelo y él la detiene preguntándole si acaso no le creyó cuando le dijo que le gustaba. Ella responde que no, porque todos en los que alguna vez confió le mintieron, y le cuenta que ella es la verdadera hija de su padre, y que todos sabían. Él le dice que debió ser difícil y la consuela cuando ella se quiebra. Y él agrega que siempre estará para ayudarla. Y ella de un impulso le da un piquito diciendo que no puede corresponder a sus sentimientos porque no puede ni amar ni ser amada. Él le dice que él amará y que siempre quien más ama es quien hace el sacrificio. Y le dice que le hace feliz ser usado por ella. Ella sujeta su rostro diciéndole que no quiere pensar en nada. Y él le pregunta qué puede hacer para solucionar eso. Y sujeta también su rostro y la besa. Ambos se besan y se dejan llevar. Y podemos ver la marca de ambos con una fecha. Al día siguiente, la profesora de cocina llama a Ji-Yu para preguntarle por su cuadro y que un conocido de ella, que es coleccionista, subió a sus redes uno con un estilo similar al que le vendió, casi idéntico, y quisiera saber cómo es posible si le dijo que ella nunca había vendido sus pinturas. Y Ji-Yu comenta que al parecer su madre le tenía una sorpresa y que va a investigar. Ji-Yu va a ver a su abuelo y él le cuenta que cuando a su padre lo habían emparejado con la esposa de ahora, él no sabía que ya había otra mujer embarazada. Y que lo buscó a él para pedirle permiso de casarse con su hijo, pero el abuelo se negó y la mujer regresó 3 años después a pedir que su hija ingresara a su familia. Pero él se volvió a negar y al poco tiempo se enteró que esa mujer y su hija fallecieron en un incendio, y eso le hizo sentir culpa de que otro niño haya fallecido por su culpa. Y fue con la chamana y ella le dijo que su nieta estaba a su lado. Y así hizo un examen de ADN y lo comprobó. Su abuelo le pregunta qué planea y ella le pide que no le diga nada de esto a su papá, que ella misma se los contará y hará que se arrepientan. Esa noche los recién casados se reúnen con la familia de Ji-Yu a cenar y preguntan por la salud del padre, que responde que está ahí recuperándose, pero que debe seguir trabajando. Entonces Ji-Yu dice que quiere aliviar su carga y que sí la puede poner a cargo de la galería, y Yura reclama que es obvio que eso debería ser de ella. Y el padre enojado le dice que ¿por qué sería obvio?
que la galería le pertenece a la familia y ella responde que su mamá vende bien las pinturas y que además gracias a ella la galería tiene muchos seguidores en redes. Y Ji-Yoo le pregunta si esos seguidores se reflejan en las ventas. Y Do-guk apoya que su esposa la dirija y el padre va a aceptar cuando la mamá de Yura también reclama diciéndole si acaso se cree artista solo porque sabe pintar. Y Ji-Yoo le muestra un artículo que se titula "La artista anónima más popular de Nueva York resultó ser coreana", y le dice a su papá que su mamá ha estado vendiendo sus pinturas en el extranjero y que agradece mucho su apoyo y que le pasará su número de cuenta para que le deposite la mitad de las ganancias. Y a Yura le dice que no se preocupe, que la dejará seguir trabajando ahí. Yura le reclama a su madre y le dice que debe evitar eso, y la mamá le dice que planea unirse al hermano de Do-guk, pero que no tiene planeado que se case con él. Yura, enojada, pregunta por qué, ¿acaso porque es cojo? Y dice que la va a usar como siempre lo hizo, incluso cuando la tuvo en secreto para obligar a su padre a casarse con ella. Su mamá le tira una cachetada y de inmediato le pide disculpas, y Yura le dice que la única forma de vencer a Ji-Yoo y a Do-guk es casándose con su hermano, así que la deje hacer eso. Al día siguiente, la suegra de Ji-Yoo va a ver a su sobrina y a preguntarle por qué está publicando artículos así. ¿Acaso ayuda a Ji-Yoo? Y su sobrina le cuenta que ella era acosada en la escuela y que Ji-Yoo era la única que le hacía compañía y que se sentaba con ella, y así todos los días hasta que se graduaron. Y antes de irse le dice a su tía que la única persona que podría ser capaz de cambiar un poco a Do-guk es ella, así que sea condescendiente con ella. Y esa tarde, que la pareja va a visitarla, la suegra la recibe con un cálido abrazo que los deja sorprendidos. Y ya se van a sentar a comer tranquilos hasta que aparece Jungwook e invita a Yura a entrar y anuncia a todos que están saliendo y que van en serio. La sorpresa en todos es evidente, pero Duna le pregunta si acaso cree que esté bien que haya y esté enamorada de dos hermanos y que además sabe que anda con varios chicos, pero su padre la detiene antes de que siga hablando. Y el papá le pregunta por qué le gusta, y él responde que es la única que lo ha aceptado así con su pierna. Y Do-guk le dice que han pasado 20 años y todavía no deja de culparlo por algo que él no hizo, y le dice que no cree nada de esa relación que proclaman, y la abuela les dice a ambos hermanos que se retiren, pero con sus parejas. Al salir, Ji-Yoo le pide explicaciones a su hermana, quien le responde diciendo que ella debe saber su lugar, y que actúa como si fuera la verdadera hija, y Ji-Yoo le responde fuerte que quién dice que no lo es, y que ella verá. Ambas paran cuando Do-guk se lleva a Ji-Yoo. Yura le dice a Jungwook que lo decepcionó, y que cuál es su plan ahora. Él le dice que son aliados y que él es el heredero y ella es la que debe conseguir la aprobación de la familia, y la deja ahí enojada. A la mañana siguiente le informan a la madrastra que las ventas de cuadros han bajado, y en eso llega Ji-Yoo diciéndole que ella hará que suban, y llega a prensa porque ella dará una entrevista. Cuando terminan, Ji-Yoo le dice a su madre que seguirá pintando y que no reclamará la mitad que le corresponde como artista, sino que quiere la obra maestra que posee la galería. Y es así que cierran el trato y se la entregan. Más tarde va a visitar a su padre para contarle lo que pasó en la cena del día anterior con Yura y Jungwook. Y le pide que le recomiende a su hermana que no salga con él, porque él no parece ser una buena persona. Y de la nada comienza a hacerle unos masajes y aprovecha en sacarle algunos cabellos. Y lo mismo hace ella en su casa. El papá le dice a su esposa que no haga ninguna actividad en la galería porque ya se enteró del plan que tiene para casar a Yura con Jungwook, y que eso daría una mala imagen hacia ellos y que la reputación de la galería y empresa se vendrían abajo. Ella, enojada, va a buscar al abuelo para pedirle las acciones que le prometió, y cuando llega le dicen que él se ha escapado y que ya lo tenía planeado. Y lo primero que hace es ir a buscar a la chamana para preguntarle si su suegro ha ido a buscarla. La chamana al inicio le dice que no recuerda, pero cuando le dan dinero, ella le cuenta que él no ha regresado, pero que quien sí ha ido es Ji-Yoo con la abuela de Do-guk. Esa noche, Yura le comenta a su madre lo que Ji-Yoo le dijo sobre de que ella era la verdadera, y su mamá está comenzando a sospechar de que ella puede saber algo, y a la mañana siguiente su secretario se reúne con Ji-Yoo para contarle que su mamá ya tiene claro que ella y su abuelo están trabajando juntos, y que ya sospecha que sabe la verdad de su origen, y que además está investigando a la mujer que despidieron por envenenarla. Eso le sorprende a Ji-Yoo, que le pregunta por qué, y el secretario solo dice que se lo dirá después, y nos enteramos que fue él quien llevó al abuelo a un nuevo hospital, y que el cuadro que compró Ji-Yoo se lo ha dado a él para que lo cuide, y que se lo envió porque se dio cuenta de que le gustaba mucho ese cuadro. Y por un descuido del secretario de Do-guk, Se-hyuk entra a la casa de los recién casados y entra al cuarto de ella, y al ver un cajón abierto, le entra la curiosidad y encuentra el contrato que la pareja firmó antes de casarse.
Ella llega en la noche a su casa y Do-guk la recibe con la cena lista y él se sorprende al ver que ella comió sin que antes él la pruebe y él se lo hace notar. Ella también luce sorprendida por lo que acaba de hacer, luce muy feliz y él le dice que se siente orgulloso de ella por lograrlo. Ji-Yu le cuenta que quizás su mamá ya sabe que ella es la hija verdadera y que seguirá adelante sin miedo, como él le dijo, y que siempre tiene esa casa como su lugar seguro para regresar a sanarse. Y le pregunta a él qué piensa hacer con lo de su hermano, y que si no quisiera regresar a formar parte del grupo Teja, el serio le dice que no hay forma, y que eso es lo que hubiera respondido antes, y que ahora la considera a ella su hogar y quiere que siga siendo así, y para lograr eso, hará lo que sea. Sehyuk llega a su casa y su madre comienza a maldecir a Ji-Yu y él le pide que no hable así de ella y que no tiene la culpa de nada. Al día siguiente, Sehyuk encuentra a Ji-Yu esperando a Do-guk y aprovecha en preguntarle si realmente lo ama. Ella le responde que sí y que no tiene por qué darle explicaciones de sus sentimientos, y lo mismo hace Do-guk cuando se aparece, y además le pide que no se acerque nunca más a su esposa. La pareja llega a la casa de la familia de Do-guk y se encuentran con Yura y Jungwook, y es que han llevado el contrato matrimonial que ambos firmaron. Y Yura comienza a decir que todo ese matrimonio ya estaba planeado, y Jungwook agrega que era para que Do-guk consiga un puesto de heredero en el grupo. La madre pide una explicación y la abuela está muy afectada. Do-guk le pide a su padre que lo escuche y que ese contrato lo hicieron al inicio, pero que ahora se aman, y que Ji-Yu no es del tipo de personas que mienten. El padre no quiere escucharlos y se va. Mientras que Jungwook le dice que ya perdieron la confianza de la familia, y Ji-Yu comienza a reclamarle por invadir su privacidad, y Yura va a meter su cuchara pero la mamá sale a callarlos a todos. Y se asoman algunos problemas. Está circulando un artículo que habla de la historia de Ji-Yu y cómo dejó a su prometido para casarse con alguien con dinero. Y eso va acompañado con fotos y videos. Y bueno, los comentarios son juzgando a Ji-Yu sin conocer su verdad, y ese artículo lo escribió la hermana de Sehyuk, y cuando él se entera, le pide que lo borre pero ella lo ignora. Al ratito, el secretario de la madre de Ji-Yu llama a Do-guk a preguntarle si ella está con él, y le cuenta algo. Ji-Yu está en su clase de cocina, y ahí también se arma lío porque una de las ricachonas le dice a la mamá que ahora que su hijo se divorcie, puede presentarle a su hija. Y la mamá enojada reacciona y Ji-Yu tiene que salir en su defensa y ¡zas!, que se dan unas cachetadas. Y la ricachona comienza a decir que la demandará por maltrato, pero la profesora le indica que hay una cámara y que fue ella la que golpeó primero, y que es suficiente evidencia para una denuncia, y le pide que se vaya y que no vuelva más. Y después, la suegra le dice que por defenderla no significa que la vaya a perdonar, que no le gustaba al inicio para su hijo, pero luego confió en ella y todo para que haga eso del contrato. En eso llega Do-guk y le cuenta a su madre que hizo eso para sobrevivir y que en su familia nunca la trataron bien, y le cuenta lo del veneno en las comidas y le muestra el artículo que la hermana de Sehyuk publicó y que además la mamá de Ji-Yu le pagó a la ex suegra para armar ese espectáculo. A la mamá le parece increíble, pero dice que no, que su papá y su abuela no van a creerlo, y Do-guk se arrodilla y le pide que les crea. La madre les dice que no basta con escucharlos y que irá a hablar con ella. Y así, va a la casa de la mamá de Yura y le dice que parece que no le importa mucho que su hija obtenga la imagen de andar cambiando de hombres. Y la otra le dice que debe mantenerse firme. Y le pregunta si está de acuerdo en que ambos se separen, o si mejor primero saca las cosas de Ji-Yu de su casa. Y la mamá de Do-guk le dice que ella no habla de ellos, sino de Yura y de Jungwook, y que no desea cumplirle el deseo a los que quisieran que Do-guk y Ji-Yu se divorcien, y que ella también hizo un trato con Ji-Yu para que haga volver a su hijo a la empresa. La madre de Yura está que se contiene y la mamá de Do-guk está atacando con todo y le dice que sí. Al final, una madrastra es una madrastra y que siempre lo ha escuchado y ha evitado que se lo digan, pero que gracias a ella, ya no más. Y después de ese hecho y de saber que su madrastra quiere a Do-guk de vuelta en el grupo Teja, Jungwook le pide a Yura que lo ayude a destruir a Ji-Yu y que solo así él podrá ganarle a Do-guk. Y ahora, la hermana de Sehyuk le avisa a Yura de un comentario que han dejado en su artículo, donde una chica dice que estudió con Ji-Yu y que siempre cambiaba de chicos, y que, bueno, para los coreanos es un tema sensible los comportamientos en el colegio, y si quizás debería averiguar más sobre eso. Al día siguiente, la familia de Do-guk se reúne, y Do-guk pide disculpas porque junto a su esposa causó algunos problemas. Y lo mismo hace Jungwook, quien también justifica su comportamiento y agrega que su madrastra también puso una condición al matrimonio de Do-guk, y es que lo convence de regresar al grupo.
La mamá lo admite, pero que ya está en el pasado. Young-wook se hace la víctima diciendo que si pierde su posición en el grupo, ¿qué será de él con su cojera? Y que parece que no puede vencerla ni a él ni a su hijo. Do-guk saca el tema del accidente y le dice que él mismo lo provocó y que hay un video de ese momento, y que sus voces se escuchan claramente. Y la madre agrega que ese video es de alguien que estaba grabando a las aves migratorias. Que en su momento Do-guk pidió que mostrara a todos el video, pero ella dudó y que no quería que la gente hablara sobre que lo publica porque es una madrastra cuidando de su hijo. Y a Young-wook directamente le dice que ellos nunca estuvieron en su contra. Y Do-guk le pregunta a su hermano si realmente fue él quien lo empujó, que más bien él quería que se ahogue y lo empujó, pero en eso fue Young-wook quien se resbaló. Young-wook se justifica diciendo que eso pasó hace 20 años, y la mamá agrega que mejor ven el video entonces, pero la abuela es quien pide el celular, y lo tira muy fuerte contra el suelo. La abuela, harta de que los medio hermanos se lleven mal, les dice que siempre hay un ganador y un perdedor, así que le pide a Do-guk que regrese a trabajar al grupo Teya y que después de un año decidirá cuál de los dos será su sucesor. Y Do-guk le dice que ya estaba decidido a volver y que ahora, de todas maneras, vencerá a Young-wook. Y Young-wook va corriendo a llamar a la mamá de Yura para contarle y quedan en que deben arruinar la reputación de Do-guk. Más tarde, Do-guk llega a su casa listo para preparar la cena y le da el impulso de abrazar a Ji-yoo. A la mañana siguiente, Do-guk le muestra a Se-hyuk un video donde sale él entrando a su casa y comienza a enumerarles las denuncias que le hará tanto a él como a su hermana que colgó el artículo. Se-hyuk, asustado, le dice que le dijo a su hermana que lo quite, pero que no le hizo caso. Y Do-guk le pregunta cómo consiguió Yura ese documento, y si le dice no denunciará nada. Pero Se-hyuk le pide tiempo para preguntarle a su hermana, y Do-guk le dice que su oferta dura hasta que la policía termine su investigación. Y en sus clases de cocina, Ji-yoo le avisa a su profesora que dejará de asistir a sus clases, y la profesora le pregunta si quisiera ser su amiga. Y agrega que le parece una persona muy diligente, y así entran en más confianza, tanto que Ji-yoo come su comida sin dudar, para que luego, cuando le va a enseñar a cocinar un plato específico, la profesora le cuenta que se hizo su cicatriz en un incendio. Esa noche, Ji-yoo va a cocinarle a la abuela de la familia, y al finalizar, ella le pregunta si le gusta Do-guk, y Ji-yoo, muy segura, le responde que le gusta mucho, y que cree que él también se siente así por ella. Y la abuela recuerda cuando le requintó a Do-guk por firmar ese contrato, y él le dijo que lo conoce y que nunca firmaría un contrato por dinero, que lo hizo porque realmente quería tener a Ji-yoo a su lado, y que se sentía muy feliz con ella. Al día siguiente, el secretario le avisa que encontraron a la empleada que despidieron por el tema del veneno, y cuando ambas se ven, se reconocen de inmediato y llorando se abrazan muy fuerte. La señora le cuenta que la echaron injustamente y les cuenta que la madre llegó un día muy enojada y que esa tarde se la agarró con Ji-yoo y que fue ese día en que Ji-yoo se desmayó y dijeron que había sido envenenada con arsénico y que la madre comenzó a culparla a ella y la echó de la casa. Pero aún así iba a la casa de tiempo en tiempo y entraba a la casa para ver cómo estaba Ji-yoo. Hasta que un día tuvo que esconderse porque escuchó a la madre gritarle a alguien por regresar, y que siempre se comportó toda inocente frente a su esposo, y que además un hombre siempre la visitaba. Con toda esta información, Ji-yoo va a contarle a su abuelo todo, y se preguntan desde cuándo exactamente y cómo se enteró la madre que ella era hija de su padre. Y el abuelo le cuenta que ella trabajaba como secretaria de su padre y que él era muy leal. Y que fue cuando los padres de Ji-yoo se separaron que ellos comenzaron una relación. Y saca un álbum de fotos que también contiene recortes que le parecieron importantes. Ella aprovecha en pedirle sus acciones y el abuelo le dice que igual pensaba dárselas porque si no su madrastra se las pensaba quitar. Y que estaba esperando el momento preciso, pero Ji-yoo le cuenta que la empresa familiar va a caer porque no van a poder adquirir la caja de ahorros como querían. Mientras tanto, Se-hyuk le informa a Do-guk que le dijo a su hermana que retire el artículo y que Yura no está involucrada en esto, que él solo quiere proteger a la mujer que ama, que es Yura. Y Do-guk, sorprendido, le dice si acaso no sabía que ella ya estaba saliendo con alguien más. Y cuando sale, ve a Yura y decide seguirla. Ella ha ido a reunirse con Young-wook y comienza a actuar como si fueran una pareja. Todo esto por recomendación de su madre, que le ha dicho que debe tenerlo en la palma de su mano. Obvio, Se-hyuk ha visto todo esto. Y su hermana ha sido llamada por la policía para declarar, y llega Duna a decirle que está en problemas porque ha dañado la imagen del grupo Teya, y que ahora está lidiando directamente con ellos, y entrega las pruebas de lo que ha hecho al policía. Se-hyuk llama a Yura para pedirle que lo ayude a él y a su hermana, ya que han sido demandados por el grupo Teya.
y que es por culpa de ella porque ella mostró ese contrato a todos. Yura le dice que ellos solo salgan de esa y que ella nunca les ordenó que lo hicieran y le cuelga. En eso llega Ji-Yoo y Se-hyuk le pide disculpas, pero ella le dice que sí sabe realmente por qué se está disculpando, y él se arrodilla y pide perdón por lastimarla y usarla. Ella le dice que una disculpa no quitará el daño que le ha hecho a la empresa y que tiene una condición. Mientras tanto, los ejecutivos están votando para ver si Do-guk asume un cargo, pero algunos, e incluso Jung-wook, dicen que sus escándalos han manchado a la empresa. En ese momento, Do-guk les informa que acaba de salir un artículo donde hablan sobre la verdadera relación de él con su esposa. Y es que Se-hyuk ha declarado que él iba a casarse con Ji-Yoo sabiendo que estaba enamorado de su hermana. Y como pruebas tiene audios grabados y mensajes de textos. Y todos comienzan a hablar de esa hermana. Y Jung-wook no sabe dónde meter la cabeza cuando Do-guk dice que esa hermana es Yura y que es la prometida de Jung-wook. Yura y su madre ya vieron el artículo y la hija se muere de miedo de que la demanden y al rato ambas van a reunirse con Ji-Yoo, su suegra y su padre. La suegra dice a Yura que van a tomar acciones legales en su contra y que debe de pagar las consecuencias de sus actos. Y Yura, desesperada, se dirige a Ji-Yoo y le pide que lo deje pasar. Y que lo que hizo fue porque estaba molesta con ella por quitarle a Do-guk, el primer hombre que ella ha amado. Y que ahora que se enamora de otro, nadie lo acepta. Y que hará lo que sea para conseguir su perdón. Y que incluso le dará la galería. Y la madre apoya a su hija y ambas piden perdón. Y la mamá menciona que al menos haga algo por la adquisición de la caja de ahorros y que ya le dijeron que no podrán hacerlo. Y el papá se entera ahí y le pide explicaciones a Ji-Yoo porque ella le dijo que todo iba bien. Y el papá como que se marea y es llevado al hospital. La madre le da sus pastillas con mucha sospecha mientras que le dice a su esposo que el plan de Ji-Yoo y de su abuelo al momento de casarse era arruinarlos. Y que seguro ahora el abuelo le dará sus acciones a Ji-Yoo. Pero le informan al abuelo que no podrá manejar sus acciones porque su nuera ha pedido su tutela a nombre de su hijo y que incluso ha sustentado con un diagnóstico de demencia y obvio algo de dinero, pero eso último no lo dice. Y bueno, esto ya lo había planeado la madrastra y le cuenta todo a su esposo y que ahora no le podrá dar las acciones a Ji-Yoo y que es ella quien acaba de salvar su empresa y que vea en quién debe confiar ahora. El esposo cae redondito y ella agrega que cuando vaya a verlo, el abogado le entrega la empresa para manejarla solo hasta que él se recupere y le da a tomar más pastillas. Y en la noche, el abuelo le cuenta lo que pasó a Ji-Yoo y también que estuvo pensando en lo que le contó de la señora que trabajaba en su casa. Ambos concluyen en que quien quiso eliminar a Ji-Yoo antes fue su madrastra. Y Ji-Yoo comienza a tomar fotos de un artículo del álbum del abuelo que habla de un incendio que causó la muerte de una madre y su hija y se la manda a alguien, mientras que la madrastra anuncia que va a estar a cargo de la empresa por un tiempo corto, o quizás más largo. Ji-Yoo le ha mandado la foto a la señora que despidieron y le pregunta si esa es la persona que iba a visitar a su madrastra, y le dice que sí, que se llamaba Dong-soo y es que él es el sospechoso de haber provocado el incendio donde supuestamente ella y su madre murieron, y de la impresión se desmaya. Y cuando despierta ve a Do-guk y le cuenta lo que pasó, y llora al no entender todo el mal que le ha hecho su madrastra. Jung-hye está en el hospital hablándole a su esposo, que está durmiendo, y comenta que no entiende cómo Ji-Yoo se salvó del incendio y dio a parar en el orfanato. Y al esposo le dice que no se queje por lo que le está haciendo, porque está pagando su karma. Al día siguiente, Ji-Yoo va al hospital siguiendo el consejo de Do-guk, quien le dijo que le pregunte a su papá directamente todo. La madrastra prohibió las visitas, pero el papá ordena que la dejen pasar, y al verla le echa la culpa del estado en el que está, y ella responde que seguro todo es culpa de Jung-hye, que ahora está sentada en su silla de director diciéndole a todos que quizás él ya no regrese a la empresa. Y el papá le responde que cómo puede pensar eso de su madre, y que le darán lo que quiera y que ya no la considera su hija. Ji-Yoo le responde que cómo pudo permitir que pasara por alto todo el abuso hacia ella, que es su verdadera hija, y le entrega la prueba de ADN que sacó, y que la niña que creyó muerta vivió siempre con él. El papá le dice que Ji-won murió con la niña, pero ella responde que Jung-hye provocó todo y que esas pastillas son peligrosas, y que seguro él comenzó a sentirse mal cuando comenzó a tomarlas, y que Jung-hye le daba esas mismas pastillas a ella y que contrató a alguien para que provocara el incendio, y que ella es su verdadera hija y que él mismo abandonó a su madre. Y él responde que la creyó muerta y le dice que se vaya, pero antes ella le deja un mechón de cabello diciendo que él mismo puede hacer la prueba. Jung-hye ha llevado a su esposo a la casa para que sea atendido ahí y le pide a Yura que la ayude con la empresa.
Y Yura le pide manejar la galería entonces. Y la madre, muy feliz, la abraza diciendo que de ahora en adelante nadie podrá despreciarlas, pero parece que el papá, dormido, no está. El secretario de Do-guk le dice al secretario de Junhye que Do-guk le está entregando esa gran cantidad de dinero para que encuentre al hombre que provocó el incendio. Mientras que la mujercita está anunciando que va a hacer recorte de sueldos, mientras que en la galería, Yura está atendiendo exposiciones. Y hasta entrevistas en televisión dan, y hacen saber que hay quejas de cómo la mujer está llevando la empresa, y ella responde que todo lo hace por el bien de la empresa. Una noche, Sehyuk va a ver a Yura y le dice que va a renunciar a su trabajo, y ella le pregunta si acaso debería sentirse mal por eso, y que fue él el único que creyó que ellos dos estaban juntos. Sehyuk le dice que Jungkook solo la está usando y que si continúa así terminará como él, y ella va detrás de él gritando que no terminará así. Al día siguiente, Sehyuk renuncia y Do-guk le agradece por todo, y que fuera de lo personal, en la empresa siempre lo ayudó mucho. Se va y al rato entra su secretario, quien le da también su carta de renuncia y su aplicación para ser el nuevo secretario de vicepresidente de Taeja. Do-guk ya se había asustado. Y en la noche, Do-guk, Ji-Yoo y sus amigos se reúnen para tomar un rato. Todos ellos los han ayudado en su momento. Y la prima periodista le dice a Ji-Yoo que luce muy linda cuando sonríe y que quizás eso fue lo que conquistó a Do-guk. Ambos se sonrojan y él dice que es hermosa. Ambos salen a comprar bebidas y él le dice que ella luce diferente y ella le dice que ya no es como antes porque ahora lo tiene a él y a su familia, y él sujetando su mano le dice que serán felices. Y alguien ha salido de la cárcel, es Dong-soo, y Do-guk ha ido a verlo y lo invita a comer y le pregunta sobre Junhye y el incidente del incendio. Y Dong-soo responde que ella fue su ex pero que no dará más información y se despiden. Mientras tanto, Junhye ha comenzado a decirles a todos los accionistas de su empresa que solo quiere lo mejor y comienza a hablar mal de Ji-Yoo. Ji-Yoo se entera de esto y al ver la lista de accionistas ve que la profesora de cocina también tiene acciones ahí y no son pocas. La madrastra también ha querido reunirse con ella, pero declinó la invitación. Ji-Yoo va a ver a la profesora para preguntarle por las acciones que tiene en la compañía de su familia, y la profesora le responde que seguro ha ido para pedirle que la ayude a ir contra Junhye, y que lo hará porque son amigas. Ji-Yoo se pone a pensar que la profesora siempre ha sido amable con ella y que además es como si ella hubiera querido a propósito que se una a su escuela, y Ji-Yoo le menciona el nombre Ji-won, y que si acaso es su madre. Y la profesora nerviosa bota su té y con los ojos llorosos le dice que no la abandonó y que después del incendio ella quedó en coma por 6 meses y que cuando despertó su padre le dijo que su hija había muerto y la mandaron a Estados Unidos. Y ya su padre en su lecho de muerte le contó que la niña está viva y que la dejó en un orfanato. Después de eso, recién ella regresó a Corea y descubrió que ella era su hija recién hace poco. Ji-Yoo le dice que debió decírselo de inmediato, pero su mamá le dice que quería acercarse y ser su amiga. Pero Ji-Yoo le reclama que seguro tenía miedo que le echara la culpa de todo y que debió disculparse y decirle que se sentía triste de perder a su hija y contarle sus razones, y que si acaso la amó en algún momento. La mamá le dice que cuando le dio el cuadro se sintió muy feliz y que ella siempre fue todo para ella, y le pide perdón por no protegerla. Y alguien más llega a ver esto. Es Junhye, mientras que Ji-Yoo le pide a su madre que le ayude a vencer a Junhye, quien sale huyendo sorprendida diciendo que ella estaba muerta y que no es posible que ambas estén vivas. Y asustada y preocupada, se va a su auto y recibe la llamada del abogado al que sobornó con lo del abuelo, y este le cuenta que el abuelo nuevamente lo ha llamado preguntándole cómo puede ayudar a Ji-Yoo, y la mujercita le dice que necesitará su ayuda. Ji-Yoo llega a su casa y abraza muy fuerte a Do-guk y le cuenta lo que le pasó. Y él le cuenta también que fue a ver a Dong-soo y que no quiere soltar ninguna información. Y el abuelo se reúne con el abogado. Y están hablando hasta que el abogado se disculpa y entran hombres que cubren al abuelo y lo llevan frente a Junhye, quien le entrega un documento para que firme donde le entrega todo lo de él a Yura. Y el abuelo dice que si lo hace dejará en paz a su hijo y a Ji-Yoo. Y lo firma. Pero luego rompe el papel frente a ella y pelean, y la mujer dice que lo mantengan encerrado. Ji-Yoo va a buscar a su abuelo, pero le informan que está desaparecido y que las cámaras no tienen imágenes nítidas. Y al siguiente día, Dong-soo va a buscar a Junhye, y lo primero que hace ella es ocultar a su hija y decirle a su secretario que se la lleve. Dong-soo le cuenta que alguien fue a verlo y al preguntarle sobre el incendio.
Y ella le responde que ella no hizo nada y que al contrario, él no completó su trabajo porque ambas, madre e hija, están vivas. Y le pregunta cómo era el que fue a verlo. Y al escuchar que era un hombre opuesto, ella le pide a él que le haga más trabajos, que elimine a Ji-Yu. Al día siguiente, Jinie se está alistando y su esposo despierta y le entrega un sobre diciendo que los resultados dicen que Ji-Yu es su hija verdadera y que si acaso ella no lo sabía. La mujer rompe el documento y gritando pide que no le crea a Ji-Yu y que ella solo quiere separarlos, y el señor solo se recuesta mientras la ve irse. Inicia la reunión de accionistas de la empresa y anuncian una votación para que el director sea retirado del cargo por salud, y comienzan los votos, y se levanta la mamá de Ji-Yu para decir que todo iba bien en la empresa con el director y que no pueden retirarlo alegando problemas de salud y sin dar mayor explicación, a lo que la esposa responde que su esposo volverá cuando se recupere, y Ji-Yu interviene, pero los de seguridad la retiran por orden de la madrastra, y en ese momento entra el abuelo con el secretario. Y es que el secretario fue a buscar al abuelo que se encontraba en el sótano de la galería y cuando llega grita a todos si eso que están haciendo es bajo el consentimiento de su hijo, pero lo seguro es que él posee la mayoría de acciones y la mamá le dice que no tiene derecho a participar y el abuelo le dice que si acaso es por el invento de la demencia, que ella creó y que falsificó documentación. El abuelo se dirige a todos los accionistas y les dice que él la pasará por consulta si quieren comprobarlo, y que por ahora quien asumirá su lugar y tendrá sus acciones es su nieta mayor. Yura despierta junto a Jung-wook y la llaman para contarle todo lo que está pasando en la junta de accionistas. Los accionistas comienzan a decir que Ji-Yu nunca ha trabajado en la empresa. Y Ji-Yu toma la palabra y promete escuchar las sugerencias de los gerentes que han llevado tan bien la empresa, y Junie ve con miedo a todos y comienza a gritar que no pueden confiar en ella, pero la verdadera mamá, Yi-won, sale en su defensa diciendo que apoya a Ji-Yu, y el abuelo en ese momento la reconoce y llora al saber que está viva, y ante todos pide que por favor confíen en él. Y la gran mayoría de los presentes lo apoya, y Junie sale de la sala. Ji-won le pide disculpas a su hija y que era cierto que tenía miedo y que debió acercarse desde el inicio con la verdad y que esperará hasta que Ji-Yu sienta que quiera acercarse a ella. Y Ji-won se va, no sin antes, pedirle a Do-guk que la cuide mucho. Junie va de inmediato a contarle a su esposo y comienza a burlarse de cómo Ji-Yu, al menos, piensa que puede manejar la empresa. Y su esposo responde que acaso creyó que él no se iba a enterar, y en eso entra el abuelo con Ji-Yu y la empleada que despidió a Junie. El padre comienza a enumerar puntos en la agenda. El primero, el retiro del abuelo de la empresa. Segundo, el nombramiento de Junie. Y ella se defiende diciendo que todo es culpa de Ji-Yu que quería apropiarse de la empresa. Y el papá le dice que le corresponde a Ji-Yu porque es su hija y le da los papeles de la prueba que él mismo mandó a hacer. Y en eso entra Yura pidiendo que le expliquen todo. Y Junie miente diciendo que recién se entera de esto y que Ji-Yu es una bastarda. Y su Yura es la legítima hija. En eso, el padre enojado le lanza té encima y le pide que se vaya. Junie se aferra a él y le ruega, pero la sacan. Y Yura va tras ella, pero su padre le dice que si sale, cortará relación con ella. Y Yura suelta la mano de su madre. Junie termina su actuación una vez afuera y cuando Ji-Yu sale, le pregunta por qué intentó eliminarla a ella y a su madre. Y Junie se ríe diciendo que esa acusación es ridícula y que no tiene pruebas. Ji-Yu, decidida, le dice que las encontrará y que la mandará a la cárcel. Junie se va y Do-guk la sigue. Ella ha ido a comprar ropa pero ya le han cancelado todas sus tarjetas. Y en la noche va a buscar a su ex que se está quedando en un motel y no le queda de otra que entrar a cambiarse. Mientras tanto, Do-guk le pasa la voz a Dong-soo y cuando entra le dice que ella le dijo que le iba a pagar muchísimo si eliminaba a una tal Ji-Yu y que cuánto paga él. En ese momento Do-guk le entrega un micrófono y dinero y que le pagará el doble de lo que le ofreció Junie. Por otro lado, la señora le lleva comida a Yura y ella al querer comer tiene náuseas. Y sale a la cocina y escucha al abuelo decirle a su hijo que Ji-won está viva y que deberían ir a pedirle perdón. Pero el papá dice que no porque siente demasiada culpa y que se siente mal por no haber reconocido a su propia hija aun cuando sabía que Ji-Yu se parecía más a él que Yura y que cómo podría siquiera atreverse a pedirle perdón. Ambos se lamentan y Yura está furiosa. Jung-wook se entera de todo lo que ha pasado y anda enojado, y cuando Yura lo llama ni le contesta, pero lo llama a su secretaria y le dice que accionistas del grupo Teya se están reuniendo con su madrastra, y es que ellas quieren saber quién será el nuevo sucesor del grupo, pero la señora les dice que todavía están viendo quién es el más calificado.
Ji-Yu está reuniendo sus pinturas porque piensa que transmiten tristeza y quiere dejar eso en el pasado. Y le pide a Do-Guk que le ayude a recuperar una pintura que su madrastra vendió y que era especial para ella y que quiere mostrársela. Do-Guk luce como que un poco nervioso, pero aún así la abraza diciendo que ahora van a poder tener días hermosos de primavera juntos y que primero deben registrar su matrimonio. Y ella duda mientras mira su marca, pero él le da seguridad y acepta. Mientras tanto, Jungkook le dice a Yura que venda por lo bajo las pinturas de la galería y que reúna dinero porque lo necesitarán para sobornar a ejecutivos, y ella con miedo le pregunta si puede quedarse en el cuarto de hotel donde vive. Él le dice que sí y le entrega una tarjeta de crédito diciendo que deben ayudarse al menos mientras son compañeros que se necesitan ayudar mutuamente. Yura intenta comer nuevamente pero tiene náuseas, aunque frente a él se las aguanta. En la noche, Do-Guk nuevamente le dice a Ji-Yu que es hermosa y que quiere tener un bebé, que quisiera al menos 2. Y ella le dice que no lo sabe, ni siquiera ha pensado en eso. Y él le dice que le pasa igual, pero que ver a una personita que se parezca a ambos, siente como que podría ser la felicidad plena, y que trabajará desde casa para ayudarla y cuidarla. Ji-Yu responde que lo pensará. Do-Guk va a hablar con su psiquiatra para pedirle que vea al abuelo de Ji-Yu y testifique sobre su real diagnóstico. Y se siente un poco nervioso porque todavía tiene un secreto que no le ha contado a Ji-Yu. Y la médica le dice que, sea lo que sea, es mejor que se lo diga. Y confirmamos que Yura está embarazada y recibe la visita de su mamá y le cuenta que va a tener un hijo. La mamá la felicita y le pregunta si Jungkook ya lo sabe y que deben decírselo rápido a la familia de él para que la acepten como miembro. Junhye se reúne con Dong-soo y todos lo están escuchando, Do-Guk, Ji-Yu y el secretario, y les dice que algo está tramando Junhye. Y el secretario recuerda que cuando la mujer necesitaba dinero, buscaba algún cuadro para vender y seguro está planeando eso. Y Ji-Yu recuerda lo del pasado y que ella vende duplicados, y que si no le cree, que le haga una prueba de autenticidad al cuadro que ella le dio y verá que es falso. Yura le muestra a Jungkook la prueba de que está embarazada y él le pregunta si acaso es de él. Ella se ofende y le asegura que es su hijo y que lo criará como heredero del grupo Teja. Pero él le dice que no intentaba ofenderla y la felicita y que hacer una familia fue una buena idea. Esa noche, Jungkook se reúne con su papá y le cuenta que va a ser papá y que Yura está embarazada. Y el papá le dice que su abuela y su madrastra no van a aceptar a Yura y él responde que lo sabe pero espera recibir el apoyo de él. Al día siguiente, Dong-soo va a la galería y Yura le ordena que se vaya o llamará a la policía, y Dong-soo se levanta diciendo que él lo respete porque él y su mamá fueron amigos y tuvieron algo, y que si hubieran tenido un hijo tendría su edad. Y le dice que ella tiene un parecido con él, y comenta que su mamá no le pudo haber ocultado algún hijo, y se va. Yura va a ver a su abuelo y le pregunta si conoce a algún Dong-soo, y ella le cuenta que ese hombre fue a verla a la galería y el abuelo le dice que ese hombre era pareja de su mamá antes de estar con su hijo y que fue solo por el embarazo de ella que la aceptaron en la familia. Y luego Junhye contrató a Dong-soo para eliminar a Ji-won y a su hija. Pero Yura dice que eso es mentira, que seguro Ji-yu se lo inventó todo. Pero el abuelo le dice que así es su mamá, que dañaría a cualquier persona por lograr sus objetivos, incluso a ella. Yura está muy afectada. El secretario hace la prueba de autenticidad y le aseguran que es falso, pero hay algo con la firma que parece ser real. Ji-Yu va a decirle a Yura que las pinturas son falsas y que la galería cerrará y que ella debería disculparse por lo que ha hecho todo ese tiempo, o si es que todavía cree en todo lo que asegura a su madre, cuando siempre le mintió a ella llamándola la hija falsa, y Yura explota diciendo que ¿por qué le dice eso? ¿Acaso está diciendo entonces que ella es la falsa? Y Ji-Yu lo nota y le dice que sabe algo, pero Yura sale corriendo de la oficina. Yura recuerda todo y comienza a pensar en si realmente es hija de Dong-soo y que ella sería la hija falsa. Tiene una crisis y agarra un cuchillo. Días después se reúne con su mamá y le dice que se lo preguntará por última vez, y es que si sabía desde el inicio que Ji-Yu era hija legítima de su padre y que si ella es también hija de su papá. La mamá responde que no hizo nada malo y que es obvio que su papá es su papá. Yura asiente y recibe una llamada donde le dice que la galería va a ser demandada por vender pinturas falsas y que fue Ji-Yu quien los reportó y que la policía ya está ahí para detenerla. Su mamá se esconde y sale hacia su auto. Dong-soo se va con ella y Do-Guk comienza a escuchar el micrófono de Dong-soo donde Junhye dice que deben recuperar el cuadro y venderlo en Japón y le da una dirección. Ji-Yu toma un taxi para ir a esa dirección, que es donde antes estaba su abuelo. Mientras que Yura ya sacó una prueba de ADN y descubre que es hija de Dong-soo, y se come los resultados porque nadie debe saberlo. Ji-Yu llega con el secretario al lugar y solo el secretario entra,
Y en eso llega Junhye y se pregunta cómo Ji-Yoo descubrió el lugar, y al verla sola le dice a Dong-soo que le pase encima del carro y que ella es la chica a la que le pidió que eliminara y que le dará la mitad de lo que saque de ese cuadro. Dong-soo comienza a manejar y del otro lado viene Do-guk y le grita por el teléfono a Ji-Yoo, que se da cuenta y se queda inmóvil, por lo que Do-guk pone su auto delante de ella haciendo que choquen contra él. Do-guk sale del auto a verificar que Ji-Yoo esté bien. Ella solo está en shock y cuando reacciona le dice que está bien y se abrazan. Y él comienza a decir que tenía miedo de perderla como la última vez. Ji-Yoo le pregunta a qué se refiere con eso, pero llega la policía y no dice nada, mientras que Junhye intenta escaparse pero es atrapada. El secretario sale y ve lo que pasó y le confirma a Ji-Yoo que Junhye alquilaba otra habitación en el edificio aparte de la de su abuelo, y detienen también al anciano pintor que hacía los duplicados de las pinturas, y al salir dice que él es Sung-jin, el artista. Pero el secretario comenta que dicen que murió y que nunca encontraron su cuerpo, y sale disparado por él. Mientras tanto, en la comisaría le avisan a Dong-soo que será detenido por el delito de intento de homicidio contra Ji-won y Ji-Yoo. Él creía que ya no podía ser procesado por ese delito porque ya estaba prescrito, pero le informan que no, y él se acerca a Junhye y la acusa y muestra audios donde se demuestra que ella le ordenó hacerlo. En eso, llega el secretario y la acusa de otro delito, aprovecharse del artista Sung-jin para encerrarlo y obligarlo a pintar, y que armó todo como si el artista se hubiera querido autoeliminar para que así sus pinturas tuvieran un mayor valor, y él revela que él es hijo de Sung-jin y dice a la policía que entregará toda la documentación que prueba la malversación de fondos que ella ha hecho. Ji-Yoo y Do-guk llegan a casa y Ji-Yoo comenta si el secretario estará bien, y Do-guk, un poco celoso, responde que está preocupada por otro hombre cuando está frente a él, y que de seguro estará bien y que no se siga preocupando y que no debe involucrarse en nada más para no volver a ponerse en peligro. Y ahí ella recuerda y pregunta a qué se refería con volver a perderla, y él, visiblemente nervioso, dice que no fue nada, y bota un vaso con agua y se hace un corte, y ahí ella ve en su muñeca el reloj. Él lo niega, pero ella compara su marca con la de él y ve que tienen la misma fecha. Ji-Yoo, enojada, le pregunta si lo supo todo ese tiempo y se lo ocultó, y le pregunta si él también regresó un año como ella, y lo encara cuando él quiere irse. A Do-guk no le queda más que admitir que volvió al igual que ella y que ese día su auto chocó con el de ella. Do-guk agrega que intentó salvarla, pero él también perdió el conocimiento y despertó un año atrás en el tiempo. Y sabía que como sea debía conocerla, y que fue ella quien llegó primero a él y que no dijo nada porque sabía que sería difícil para ella. Ji-Yoo va a alistar su maleta diciendo que se irá unos días a un hotel, pero él le dice que será él quien se vaya, ya que ella debe quedarse en un lugar seguro, y le pide que por favor responda a sus llamadas. Una vez en el hotel, Do-guk se arrepiente de no haberle dicho la verdad en su momento a Ji-Yoo. Por otro lado, a Jung-wook le avisan que uno de sus empleados ha caído de un tercer piso y que es probable que no pase de esa noche, por lo que él pide que lo contacten para darle una compensación, pero que no se harán responsables, y su secretaria le dice que no es lo correcto, porque ellos no tuvieron tiempo de implementar su seguridad debido a los tiempos ajustados que ellos les estaban exigiendo, y Jung-wook le intimida diciendo que no necesita a personas como ella que cuestionen sus órdenes. Más tarde, va a avisarle a sus abuelos y a Do-guk lo que ha pasado y lo que está haciendo para compensar a la familia del empleado. Pero Do-guk le dice que no basta con eso, sino que debe investigar a la empresa contratista. Pero Jung-wook sostiene que eso provocaría un escándalo y pérdida para ellos, tanto en tiempo como en dinero. Esa noche, están velando al trabajador y la empresa contratista no permite que nadie se acerque a la viuda. El secretario y cuñado de Do-guk llega a ver cómo va la cosa mientras él espera afuera, y le dice que tenía razón. Algo ocultan porque hay matones, y Do-guk le pide que intente acercarse a la viuda. Y lo hace, pero manda a Duna, su esposa, quien le pide a la señora hablar un momento con ella. Duna logra salir con la señora y les cuenta que han hecho responsable de todo a su esposo, y que es inútil que reclame algo porque tienen papeles como pruebas, y eso les parece sospechoso y preguntan si los tiene. Al día siguiente, Ji-Yoo va a visitar a su mamá y al preguntarle por Do-guk, Ji-Yoo le cuenta que se están dando un tiempo y que ahora más que nunca cree que no es que la ame, sino que quizás solo siente lástima por ella. Pero su mamá le dice que por la forma en que la mira, definitivamente es amor lo que siente por ella, y que ella debe amarse y que merece más que nadie ser amada, y que se lo crea. Ji-Yoo le responde que se sentía celosa de los niños que eran amados solo con haber nacido, y que realmente la necesitó todo ese tiempo.
Su mamá se disculpa y le pregunta si todo lo que no pudo hacer antes lo podría hacer ahora, que hará que se sienta amada. Yura y Jungkook van a avisar a la familia que esperan un bebé, y todos se lo toman con sorpresa. Jiju va a dejarle algo de ropa a Do-guk y él la invita a pasar. Y ella le comenta sobre el accidente en su trabajo, con la persona que falleció, y él le dice que no sabe qué hacer porque el seguir investigando hará que la empresa sufra daños, y ella le dice que debe continuar y que no debe ocultar las cosas. Es por eso que Do-guk va a hablar con la secretaria de Jungkook y le pide que le dé los papeles del trabajador que falleció, pero ella se niega por lo que él menciona que el señor que murió dejó un hijo a punto de nacer y que lo más justo es que ese niño no crea que su padre murió por haberse caído por estar ebrio, y que sabe que seguro su hermano le ofreció ascenderla, si no decía nada, pero que es inútil que continúe porque él está trabajando ahí. Y eso convence a la secretaria que le entrega los papeles que Do-guk luego se los da a su abuela, y que muestran que hay un acuerdo entre los contratistas y Jungkook para hacer ver como único culpable del accidente al trabajador. Y les entrega un USB con pruebas que demuestran actos de corrupción y fondos ilícitos. El padre no se lo cree y la abuela le confirma que ella ya sabía de esos movimientos porque también tenía un informante. En la noche, él llama a Jiju y le cuenta todo de lo que pasó, y él le pide que se vean porque quiere decirle algo, pero antes le pide que vaya a su cuarto y que ahí hay una puerta y que cuando entre encontrará lo que ha estado buscando. Ella ingresa y encuentra varias pinturas y ve el cuadro que ella le había comentado antes. El papá se reúne con su hijo, Jungkook, y le dice que hasta cuándo piensa decepcionarlo, y le tira los papeles y el USB que lo incriminan en corrupción, y le dice que esos papeles están ahora con los auditores, y él solo opta por arrodillarse frente a su padre para rogarle que lo ayude porque no quiere estar en la cárcel cuando nazca su hijo, y que todo lo que hizo lo hizo por la empresa, y el papá le muestra la conferencia de prensa que está dando la abuela, donde asumen la responsabilidad, y que fue culpa de algunos directivos llegar a un acuerdo con la familia del afectado, y anuncia que Do-guk se encargará de todo ese proceso para solucionar ese caso. Jungkook intenta eliminar papeles justo cuando llega la policía, pero igual es arrestado. Esa noche, Do-guk regresa a su casa y Jiju le pregunta por qué tiene ese cuadro, y él le dice que él la conoció a ella a través de esa pintura, y es que la vio en uno de sus viajes y la compró sabiendo que era de un artista anónimo que resultó ser ella, y que recién acababa de casarse con Sehyeok y que le enojó la forma en que la trataba su familia, y porque quería poder hacer algo por ella, y cuando regresaba a su casa ocurrió el accidente, y regresó a un año antes, y ella era completamente diferente respecto a su familia, y eso lo puso contento. Ella le pregunta que por qué aceptó su propuesta de casarse, y él le dice que se dio cuenta de que ya estaba enamorado de ella, y le dice que la ama mucho, y la besa. Se besan. Despiertan juntos, y ella le dice que los números se hacen cada vez más notorios, y se pregunta qué pasará ese día. Y para responder a eso, van a ver a la chamana. Ella le explica que les dieron un año y que quieren salir ilesos juntos. La chamana pregunta a sus consejeros y dice que solo uno debería estar muerto, pero ambos murieron y eso cambió todo. Y que solo los dioses saben qué va a suceder, así que aprovechan al máximo el año que les dieron para vivir bien. Pasan 7 meses y Jiju pasa el tiempo con su madre y familia, y cuando va a probar la comida que prepararon, tiene náuseas, y le preguntan si acaso está embarazada. Y ella recuerda que su periodo no lo tuvo el mes pasado. Y con eso todas la felicitan y lo comprueba cuando se saca una prueba de embarazo. Jiju no sabe cómo decirle a Do-guk y él la carga diciendo que para la tristeza es mejor recostarse junto a su esposo. Y ella ahí le dice que cree que está embarazada y que vayan con un médico. Y Do-guk está en shock, hasta que dice que estaba pensando en su hija yendo a la primaria. Y luego agrega que, así sea niño o niña, mientras se parezca a ella será encantador. Y ella dice que sean felices porque van a tener a un bebé saludable. En ese momento, Do-guk recibe la llamada de su secretario que lo cita en Elba y le cuentan que su hermano intentó eliminarse de este plano en prisión y que lo llevaron a una clínica pero escapó. En ese momento, él regresa corriendo a su casa buscando a Jiju, pero ella no está ahí. Y es que antes tocaron la puerta de Jiju y abrió sin fijarse y la hicieron dormir. El cuñado está buscando en las cámaras del condominio y ven cuando Jungkook se la está llevando. Y también notan que su pierna ahora está bien, no cojea. Jungkook está conduciendo y Jiju despierta e intenta liberarse, pero no puede. Y Do-guk está rastreando la ubicación del celular de Jiju y está yendo hacia ella, pero se da cuenta que ya están en la fecha que dice su marca y se da cuenta que está siendo llevado al mismo lugar del accidente.
Yu-wook comenta que lo único que quiere es eliminar a Do-guk, pero hacerlo de una no es divertido, así que piensa torturarlo usándola a ella. Ella logra zafar del nudo y se lanza contra él haciendo que se detenga, pero él la golpea y la deja inconsciente. En ese momento aparece Do-guk y bloquea el paso a Yu-wook, y Do-guk lo golpea, pero su hermano lo ataca muchas veces con una navaja dejándolo tirado en la pista y apretando su herida. Ji-Yu reacciona y aleja a Jung-wook, pero cuando él está a punto de hacerle lo mismo a ella, Do-guk reúne fuerzas y golpea a su hermano hasta dejarlo inconsciente. La marca desaparece del brazo de Ji-Yu y Do-guk, y ella dice que se acabó todo, y en ese momento, Do-guk se desmaya. Termina la operación de Do-guk y le dicen que salió bien, pero seguirá en observación. Y han pasado algunos días y Do-guk todavía no despierta, y la mamá le pide a Ji-Yu que se alimente y cuide de su bebé. Mientras tanto, Yu-wook regresó a prisión y su papá va a verlo para reclamarle por todo lo que ha hecho, y le pide explicaciones por lo de su pierna. Él responde que siguió tratamientos en el extranjero y que todo fue culpa de él por abandonar a su madre. El papá le dice que no sabe nada y saca una carta. Yu-wook lee la carta a solas y se entera que fue su madre quien decidió irse y dejarlo a él con su papá. En ese momento, él reconoce su culpa y pide perdón. Yura seguía viviendo en el hotel hasta que le avisan que el grupo Teya ya no pagará por esa habitación y que tiene una semana para irse. Su embarazo ya está avanzado. Esa tarde, ella llega con sus cosas a casa de la familia y dice que el bebé no tiene la culpa de lo que su padre ha hecho y pide que la dejen vivir ahí. Y la abuela le dice que dejarán que entre a la familia, claro, siempre y cuando comprueben que el niño es realmente de Yu-wook. Y le dice que le harán una prueba al bebé. Yura se hace la ofendida y la mamá dice que si fuera de otra familia le creerían, pero ya tiene antecedentes y le piden que tome una decisión. Pasan los días y el papá de Ji-Yu va a visitar a Ji-won y él le agradece por recibirlo. Y ella comienza a decirle que cómo no pudo ser capaz de reconocer a su propia hija, y él le pide disculpas y sabe que no le alcanzará la vida para remediar ese error. Do-guk vuelve a ingresar a operación y Ji-Yu está muy preocupada de cómo vayan a salir las cosas, tiene miedo. Al salir, ella le dice que él le enseñó cómo es realmente ella, se conoció por primera vez, y que sabe que la razón por la cual volvió no fue para vengarse, sino para vivir su vida apropiadamente, y que todavía hay muchas cosas que quiere compartir con él y que por favor vuelva. En ese momento, él comienza a recordar las cosas y cuando tuvo el accidente donde chocó con Ji-Yu y cuando luego el camión los impactó a ambos. Do-guk quedó muy herido y así salió a intentar ayudar a Ji-Yu. Y así como Do-guk pidió por una oportunidad más para ella y que pueda ser amada, ella esta vez está pidiendo por una oportunidad para él. Finalmente, Do-guk despierta y ella le reclama porque después de 2 meses que nunca lo dejó solo, él despierta cuando se va un ratito. Ella lo abraza fuerte. Días después, Do-guk regresa a casa y ella le cuenta sobre cuánto la cuidó su mamá en ese tiempo y que su papá y su abuelo están bien. Por otro lado, Se-hyuk está saliendo con otra chica, e incluso ya tienen planes de matrimonio. Esa noche, mientras cenan juntos, llega Yura y dice que el papá de su bebé es Se-hyuk. Él está en shock y se disculpa con su novia, quien de inmediato se va. Se-hyuk le pregunta si de verdad es de él, y ella le dice que no sabía que era de él, y que no tiene dónde vivir, y que criar en esa pequeña casa a un niño va a ser el infierno para él. Yura va a visitar a su madre a la cárcel para pedirle dinero, pero al decirle que no tiene nada, se va, no sin antes decirle que es la última vez que la visita y que cuando salga ni la busque. Y algo que Do-guk y Ji-Yu venían planeando era el registro de su matrimonio, pero ya lo tienen hecho. Y al salir, Ji-Yu lo lleva al restaurante donde lo conoció y recrea lo que pasó esa vez. Él se ríe avergonzado y aprovecha para arrodillarse ante ella y darle un anillo, y le dice que siente ese día como su verdadero matrimonio, y que ahora tienen un futuro juntos, y le pregunta si se quiere casar con él, mientras le coloca el anillo. Ella también se arrodilla para abrazarlo y decirle que quiere ser su esposa y que lo ama. Él la carga y le dice que es su primera noche. Ya ha pasado un año y su pequeña ya nació. Y así viven su perfecto matrimonio. Ya son una pequeña familia.